46 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Sintió que su billetera se encogía rápidamente y su corazón le dolía como si lo estuviera agarrando un gran dragón. Pero al ver la expresión de dolor de Im, apretó los dientes y con decisión hizo clic en confirmar en su mente. Una vez completada la operación, una suave energía verde llena de vida fluyó inmediatamente a lo largo del brazo de Raider, que estaba presionado contra el cuerpo de Im. Como si fuera un ser vivo, se enterró en el enorme cuerpo del dragón negro. En un instante, fui envuelto por un tenue resplandor verde, y esas heridas originalmente horribles, escamas rotas, membranas de alas rasgadas e incluso la piel quemada por las altas temperaturas, comenzaron a repararse y regenerarse a un ritmo visible. En apenas unas cuantas respiraciones, me pareció renacido, completamente renovado, como si el encuentro brutal nunca hubiera ocurrido. El dragón negro In recuperó su vitalidad, dejando escapar un rugido alegre y poderoso que hizo que ondas se extendieran por la superficie del mar. Entonces, su enorme cabeza de dragón, como una gata en celo, se frotó con excitación y fuerza contra Raider. Raider fue tomado por sorpresa y perdió el equilibrio por la inmensa fuerza, cayendo directamente sobre su espalda en la suave arena. Tos, tos. Relájate. Raider se sacudió la arena y luego le dio unas palmaditas en el hocico a Im, intentando calmar a este recién recuperado poderoso dragón. Después de cuidar de Im, Raider no se olvidó de la condición del dragón rojo Yigen. Respiró profundamente, repitió la acción anterior y colocó su mano sobre el cuerpo enorme y igualmente marcado de dragón de Egon. El sistema volvió a mostrar un informe de detección detallada, pero esta vez Raider ni siquiera lo miró y pasó directamente a la interfaz de asentamiento. Cuando vio que se necesitaban 1500 puntos de energía, frunció aún más el ceño. 400 puntos más que yo. Esto significaba que agotaría casi toda su energía de reserva. El dolor era innegable, pero al ver el estado débil de Egon, Raider no dudó ni un momento. Sabía que no era el momento de ser tacaño con los puntos de energía. Con mucha decisión hizo clic en confirmar. La luz verde brilló de nuevo, envolviendo suavemente también a Egon. El tiempo pasó, minuto a minuto, más largo que cuando reparaba Im, pero finalmente, el dragón rojo Yigen también recuperó su antiguo brillo, sus heridas sanaron, aunque todavía parecía algo débil, claramente necesitaba tiempo para recuperar su fuerza. Después de que el dragón rojo Yigen se recuperó, aunque simplemente permaneció allí en silencio sin hacer ningún gesto íntimo, sus ojos antiguos y sabios, al mirar a Raider, estaban llenos de bondad y satisfacción. Esa mirada era como la de un anciano viejo y curtido que miraba con satisfacción a su joven prometedor, provocando una cálida corriente a través del corazón de Raider. Acarició suavemente la piel áspera y arrugada del cuello de Gon, que parecía una corteza de árbol viejo, como respuesta a ese afecto silencioso. Raider se giró y su mirada se posó en los puntos de energía que quedaban en su sistema mental. Poco más de 500 puntos. No pudo evitar soltar una risa amarga, sintiendo que los frutos de su arduo trabajo durante el último medio año se habían agotado por completo en solo 2 tratamientos, verdaderamente de vuelta al punto de partida. Su billetera estaba vacía, pero sus compañeros se salvaron. ¿Valió la pena este trato? Raider sabía la respuesta en su corazón. Definitivamente valía la pena. Consideró cuidadosamente la situación actual y, finalmente, su mirada se fijó en una dirección. El continente de Westeros. Tomó esta decisión porque, en primer lugar, le era relativamente familiar. Podía determinar la hora actual aproximada a través de algunos nodos o puntos de referencia históricos conocidos. En segundo lugar, y más importante, su propósito eran los espectros más allá del muro. El enorme ejército de espectros del Rey de la Noche, aunque es aterrador escuchar sobre él, estaban esencialmente muertos y tal vez contenían otra forma de vastos puntos de energía. Para su situación actual, esto era una gran tentación. Por supuesto, Raider también era consciente de los riesgos que implicaba. Si los espectros o el llamado Rey de la Noche eran mucho más fuertes de lo imaginado, oponentes que no podrían manejar por ahora, entonces tendría que tomar una decisión más cruel. Atacar a los humanos. Utilizaría ciertas reglas que podrían existir dentro del sistema o cazaría directamente objetivos más fáciles con relativamente menos puntos de energía.
Miró de reojo al dragón rojo Yigen que estaba a su lado, que acababa de recuperarse pero ya estaba en cuenta regresiva para el final de su vida. Solo le quedaban 8 años. Y había otro dragón, el dragón negro Im. Aunque actualmente estaba en buenas condiciones, también era un compañero que había adquirido con mucho esfuerzo y con el que podía luchar junto a él. No podía permitir que ninguno de ellos perdiera la oportunidad de sobrevivir debido a su negligencia. Este pensamiento solidificó su decisión de ir a Westeros. De la pila de libros que había excavado anteriormente en las ruinas de Valiria, sacó un mapa antiguo, dibujado de forma bastante tosca, pero que apenas permitía señalar la ubicación aproximada del continente de Westeros. Se alineó con el sol poniente, que ahora estaba en el oeste y proyectaba su resplandor. Sin la menor vacilación ni demora, inmediatamente montó el lomo del dragón de Im, mientras les indicaba a Ghidorah y Aegon que lo seguirían. Los 3 dragones dejaron escapar un gruñido bajo y luego extendieron sus enormes alas de dragón, llevando a Rhaegar. Y resueltamente emprendió el vuelo hacia la dirección marcada en el mapa, una dirección llena de incógnitas y peligros, desapareciendo en el resplandor rojo sangre del atardecer del Marian. Siguiendo la guía de ese mapa rudimentario, Rhaegar montó en Im, con Ghidorah y Aegon detrás de cerca. Los 3 dragones batieron sus alas, volando intermitente e incansablemente sobre el mar durante varios días y noches. Finalmente, después de soportar nubes continuas y vientos marinos helados, el contorno de un continente exuberante y vibrante apareció en el horizonte. Tierra. Rhaegar no pudo evitar exclamar en voz baja, lleno de evidente emoción. Después de estar a la deriva durante tanto tiempo en las aguas muertas y peligrosas del mar de Ian, y luego de luchar durante casi medio año en las ruinas de Valiria, casi había olvidado la sensación de la tierra normal. Lo más importante es que hacía mucho tiempo que no comía comida normal. En el pasado, su principal fuente de alimento era el pescado capturado en el mar. Aunque fresco, comerlo todos los días se volvió tedioso. Ahora quería desesperadamente probar comida normal, incluso un simple plato de sopa caliente o un trozo de sartén, lo que sería una gran tentación para él. Volando a gran altitud, con nubes arremolinándose, cuanto más se acercaban al continente, más clara se volvía la escena de abajo. Finalmente, a través de un hueco entre las nubes, vio el contorno de una enorme ciudad. Sus imponentes muros y sus tejados densamente poblados brillaban bajo la luz del sol. Rhaegar reconoció como la ubicación de Volantis en el mapa, la ciudad más al sur de las ciudades libres. Sin embargo, no dejó que los 3 dragones se lanzaran directamente hacia la ciudad. La experiencia le dijo que traer 3 dragones a una ciudad tan grande era como sacarle los dientes a un tigre. Causaría demasiado revuelo y los haría demasiado obvios. Necesitaba actuar discretamente, especialmente porque al montar un dragón y poseer un cabello plateado y unos ojos morados tan distintivos, su apariencia indudablemente causaría una escena. Entonces, se giró y ordenó a los 3 dragones que aterrizaran silenciosamente en un bosque denso y apartado en las afueras de la ciudad. Rhaegar se bajó del lomo del dragón y le dio unas palmaditas a Ghidorah, que se había acercado a él. Luego fue a ver a Aim y Aegon, asegurándose de que estuvieran instalados antes de sentirse lo suficientemente aliviado como para continuar solo. Decidió no traer a los dragones, sino que fue solo a la ciudad para comprobar la situación y preguntar sobre la hora exacta y las condiciones específicas allí. Hizo unos preparativos sencillos, colocándose en la espalda un escudo grande y aparentemente horrible, que le servía como arma defensiva y como forma de ocultar su figura. Llevaba una espada larga metida en la cintura y una daga escondida en la parte interna del muslo de cada pierna, lo que le garantizaba poder manejar situaciones inesperadas. Aparte de armas, no llevaba nada extra, intentando parecer ser un viajero común y corriente. El único inconveniente era que su ropa estaba un poco andrajosa. Tras despedirse de los 3 dragones, Rhaegar respiró hondo, apartó las ramas y las hojas del denso bosque y caminó solo hacia Volantis en la distancia. Al llegar al campo fuera de la ciudad, vio a algunos plebeyos trabajando o charlando, por lo que se acercó a ellos casualmente, buscando pedir direcciones mientras también recopilaba información. La gente claramente no reconoció nada especial en este joven extraño y polvoriento y naturalmente le dijeron: «Oh, ¿te refieres a esa gran ciudad? Esa es Volantis, la ciudad más al sur de la Federación Libre y uno de sus puertos más grandes».
Con la confirmación, Raider sintió una sensación de seguridad, con la mirada fija en la bulliciosa ciudad mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Raider finalmente decidió entrar a la ciudad y echar un vistazo. Como mínimo, primero necesitaba tener una comida adecuada. Volantis, la ciudad más al sur de la Federación Libre, realmente estuvo a la altura de su reputación. No solo era grande sino también asombrosamente magnífico, con imponentes muros de piedra blanca, arcos exquisitos y calles que se extendían hasta el horizonte, todo ello exudando una aura antigua y próspera. La ciudad estaba repleta de gente. Comerciantes, marineros, mercenarios, eruditos de todo el mundo. Personas de distintos colores de piel y vestimentas se empujaban entre sí, y la cacofonía de vendedores ambulantes, conversaciones, cascos de caballos y ruedas de carruajes de diferentes dialectos se entrelazaban, formando un cuadro vibrante y bullicioso de vida urbana. Raider envolvió cuidadosamente su llamativo cabello plateado en una capucha de ala ancha, tratando de mezclarse entre la bulliciosa multitud y ser menos visible. Sin embargo, sus singulares ojos morados no podían ocultarse. En esta época, los ojos morados eran extremadamente raros, convirtiéndose casi en un identificador natural de su identidad. Lo único que podía hacer era intentar mantener la cabeza baja y evitar el contacto visual con los demás. Al entrar en esta ciudad portuaria, Raider respiró hondo. El aire, mezclado con el sabor salado de la brisa del mar, el aroma de las especias, el aroma de la comida y varios olores callejeros indescriptibles, le hicieron sentir una sensación de familiaridad perdida hacía mucho tiempo. Vio a muchos comerciantes seguidos por largos convoyes, cargados de tesoros raros, corriendo a toda prisa, rodeado de guardias. Las calles parecían un poco concurridas, pero esto era exactamente lo que Raider había esperado. Hacía un año que no experimentaba el ajetreo y el bullicio de la vida humana. Ese sentimiento ruidoso, caótico y, sin embargo, vibrante, permitió que la tensión en sus nervios, que se había tensado por repetidas huidas y batallas, se relajara un poco. Sin embargo, ese breve sentimiento de buena voluntad se vio rápidamente destruido por una serie de escenas nauseabundas. No mucho después de caminar, Raider vio las impactantes caravanas de esclavos. Equipos de personas harapientas y demacradas, encadenadas entre sí, con pesados yugos alrededor de sus cuellos, eran conducidos lentamente por las calles a látigos y gritos. Entre ellos había ancianos, mujeres y niños, con los ojos llenos de miedo y desesperación. El rostro de Raider se oscureció instantáneamente, tan negro que parecía como si pudiera gotear tinta de él. Aunque no había experimentado personalmente el sufrimiento de la esclavitud, los recuerdos originales que había recibido de su yo pasado, le produjo una aversión instintiva y profunda hacia los grupos mercenarios que se especializaban en capturar esclavos. Después de todo, su antiguo yo y su familia, antes de perder su protección, fueron a menudo perseguidos por estos mercenarios demoníacos, viviendo una vida de constante ocultamiento e incertidumbre. Especialmente su antiguo yo, con su cabello plateado y ojos púrpuras, habría sido una mercancía de primera calidad en el mercado de esclavos. A muchos nobles señores les gustaba particularmente esta apariencia y deseaban poseerla. Tan pronto como pensó en esto, Raider apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Raider giró la cabeza con asco, sin mirar ya a los esclavos que eran conducidos como ganado. Tenía que salir de allí rápidamente, encontrar un lugar donde comer bien y reponer energías. Y al mismo tiempo, recopilar información útil de estas multitudes ruidosas. Su mirada comenzó a recorrer la concurrida calle, y pronto, una taberna con bandera de vino, bien iluminada y llena de gente, llamó su atención. Raider empujó la puerta y entró. El interior de la taberna estaba aún más lleno que el exterior, y el aire estaba impregnado de olor a alcohol, tabaco y sudor, mezclándose para formar un aroma único de clase baja. El bar y las mesas estaban llenos de gente. Mercenarios con armaduras de cuero, marineros barbudos, y unos cuantos jóvenes nobles que parecían pequeños aristócratas, todos bebiendo ruidosamente, charlando y jugando a adivinar con los dedos, casi arrancando el techo. Raider caminó directamente hacia la barra, levantó ligeramente su capucha, revelando su rostro algo pálido y esos llamativos ojos morados. Gritó fuerte y audazmente al camarero que estaba detrás del mostrador. «Jefe. Dame tu plato más caro y delicioso. Y una botella de tu mejor vino tinto».
El camarero, un hombre de mediana edad de aspecto algo elegante, al ver que Raider era joven, de solo unos 10 años, llevaba ropas viejas y descoloridas, llevaba un escudo aparentemente pesado en su espalda y una espada en su cintura, quedó aturdido por un momento. Miró a Raider con sospecha. Aunque notó el comportamiento duro que no pertenecía a una persona común, no podía evitar preocuparse. Este niño iba a comer y beber gratis. Justo cuando el camarero dudaba, Raider sacó con impaciencia una reluciente moneda de oro y la colocó casualmente sobre la áspera barra de madera. El diseño y la pureza de la moneda indicaban claramente que no era moneda corriente. Los ojos del camarero se abrieron de par en par al instante. Apenas podía creer lo que veía. Una moneda de dragón de oro. En esta pequeña taberna, esa moneda de oro le bastó para vivir lujosamente durante una noche, o incluso más tiempo. Inmediatamente puso una sonrisa aduladora y rápidamente comenzó a gritar a la cocina para que prepararan. Muy bien. Cliente, espere, la mejor carne de res y cordero, con el vino tinto más rico, ya está disponible. No mucho después, nos trajeron carne de res y cordero asados humeantes, acompañados de una botella de vino tinto intenso. Para Raider, esto fue simplemente un festín de delicias. Hizo caso omiso de su imagen, agarró un gran trozo de carne grasienta y se la metió vorazmente en la boca, tan caliente que se quedó sin aliento y casi se atragantó. Rápidamente agarró la botella de vino, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió varios tragos grandes de vino tinto. El líquido picante y suave se deslizó por su garganta, aliviando finalmente la sensación sofocante. Mientras devoraba su comida como un torbellino, sus oídos, como un radar, captaban información potencialmente útil de la cacofonía de voces que lo rodeaba. Pronto captó algunas palabras clave de la discusión de varios hombres borrachos en una mesa cercana. Estaban discutiendo acaloradamente, escupiendo y maldiciendo, sobre el futuro heredero al trono de hierro. Viserys es el legítimo. Es el linaje más puro del dragón auténtico. Tonterías. Laenor, el hijo de la princesa Rhaenys, está más cualificado. Su discusión era precisamente sobre los dos principales herederos de la familia Targaryen, Viserys y el hijo de Rhaenys, Laenor, y quién tenía más probabilidades de heredar en última instancia el trono de hierro, que simbolizaba el poder. La intensa disputa casi se convirtió en una pelea a puñetazos, y la atmósfera en la taberna se volvió instantáneamente más tensa. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Raider. Esa era precisamente la información que necesitaba. Después de escuchar la discusión de los hombres borrachos, una sonrisa cómplice apareció en los labios de Raider. Estos fragmentos de información ensamblaban perfectamente la respuesta que buscaba. El punto temporal actual debería ser alrededor del año 100 AC, después de la conquista. Jaehaerys I Targaryen, conocido por las generaciones posteriores como el Conciliador, todavía debería estar firmemente sentado en el trono de hierro. Incluso el príncipe heredero aún no había sido elegido definitivamente. ¿Qué significa esto? Eso significaba que faltaban al menos varias décadas para la catastrófica y brutal guerra civil de la Danza de los Dragones, que arrasó los 7 reinos. Este descubrimiento llenó a Raider de una emoción indescriptible. Rápidamente dedujo en su mente. Con la asombrosa tasa de crecimiento de Ghidorah, incluso si no gastara preciosos puntos de energía para acelerar su crecimiento, simplemente décadas de crecimiento natural serían suficientes para que abandonara por completa su etapa juvenil y realmente se convertiría en un dragón capaz de volar por los cielos. En ese momento, si decidiera intervenir, la llamada danza de los dragones probablemente se convertiría en un aplastamiento unilateral. Incluso si el tamaño de Ghidorah fuera solo una quinta parte del legendario Vhagar, con él, el dragón Rider ayudado por el sistema, probablemente podría atrapar al Vhagar que arrasó la historia y frotarlo contra el suelo. Solo imaginar esa escena hizo que la sangre de Raider hirviera, sintiendo una emoción y excitación indescriptibles. Sin embargo, la mera especulación no fue suficiente. Tenía que llegar rápidamente al continente de Westeros y encontrar evidencia más concluyente para confirmar este punto temporal, y luego podría formular su próximo plan. Ver si podía obtener alguna ventaja antes de que llegara la futura tormenta. Si también pudiera secuestrar algunos dragones gigantes más para fortalecer su equipo, sería aún mejor. Al pensar en esto, la emoción de Raider creció. Una vez más sacó una pesada moneda de dragón dorada del espacio de almacenamiento de su sistema y la colocó suavemente sobre el mostrador del bar.
La luz dorada brilló excepcionalmente intensamente en la tenue iluminación. Los ojos de varios clientes que observaron esta escena brillaron con un dejo de codicia y envidia. Raider habló con el camarero que estaba detrás del mostrador. Su voz transmitía una urgencia imperceptible. Jefe, prepárame más comida, tanto como sea posible. Ah, y también, consígueme un mapa de esta ciudad en el continente de Westeros, cuanto más detallado, mejor. No solo necesitaba llenar su estómago, sino también hacer los preparativos más minuciosos para sus próximas acciones. Al ver la moneda de dragón dorada brillando tentadoramente en la tenue luz, los ojos del dueño de la taberna se iluminaron instantáneamente y casi instintivamente la tomó en su mano, tan rápido como si temiera que volara. Inmediatamente puso una sonrisa extremadamente entusiasta y aduladora y respondió repetidamente. Muy bien. Cliente, espere. ¿Más, dice? No hay problema. Te garantizo que comerás hasta saciarte. Con destreza, le ordenó a su asistente que metiera carne de res y cordero asados, montañas de pan y varias botellas de buen vino tinto local en una mochila de lona gruesa y resistente. La bolsa estaba tan llena y pesada que parecía a pesar de menos decenas de libras, que rápidamente rebuscó debajo del mostrador para encontrar un mapa, que le entregó personalmente a Raider. El propietario, todavía insatisfecho, preguntó. Cliente, ¿quiere más? ¿O debería pedirle a alguien que lo entregue en un lugar designado para usted? Raider simplemente agitó su mano, indicando que no era necesario, luego se inclinó y sin esfuerzo reconoció la enorme mochila con una mano. Esa postura fácil y casual, como si simplemente estuviera levantando unos cuantos kilos de harina, inmediatamente hizo que los clientes que lo estaban mirando y contemplando si encontraran una oportunidad de tomar prestado su dragón dorado jadearan. ¡Qué gran fuerza! Este niño parece de 15 o 16 años, ¿cómo puede ser que su fuerza sea mayor que la de un hombre fuerte? Además del enorme escudo y la espada larga y afilada que lleva en la espalda, probablemente no sea un tipo sencillo. Aquellos que habían albergado malas intenciones debido a la juventud de Raider y su ropa raída, inmediatamente vieron sus pequeños aviones destrozados. No era alguien con quien se pudiera jugar. Arriesgar su vida por unas cuantas monedas de cobre no valía la pena. Sin embargo, no todos se retirarán. En la esquina, varios miembros pertenecientes a diferentes grupos mercenarios intercambiaban miradas, sus ojos parpadeando. Después de confirmar que Raider efectivamente no había notado su presencia, intercambiaron una mirada en silencio. Luego, como fantasmas, se dispersaron, manteniendo cierta distancia, y siguieron a Raider. El atractivo del dragón dorado era demasiado grande para estos mercenarios que vivían de la espada, tan grande que era suficiente para hacerlos correr riesgos. Raider, sin embargo, no se dio cuenta en absoluto de esto. Estaba concentrado en la comida que tenía en la mano y su humor mejoró gracias a esta ganancia inesperada. Al salir de la taberna y doblar una esquina oscura, confirmó que no había nadie alrededor. Solo entonces se detuvo y, con un pensamiento, la pesada mochila desapareció silenciosamente en el espacio de su sistema, como si nunca hubiera existido. Dio una palmada y continuó caminando lentamente hacia adelante, completamente inconsciente del peligro que se acercaba sigilosamente como un fantasma. Raider deambuló un rato por Volantis, experimentando la animada atmósfera única de esta ciudad portuaria, una mezcla de brisa marina salada y diversas especias. Su mirada recorrió a los distintos vendedores ambulantes y finalmente se detuvo en una zona de comercio de ganado. Los tres dragones gigantes habían comido demasiado pescado últimamente. Era hora de un cambio de sabor. Considerando su enorme apetito, Raider decidió abastecerse de productos secos para ellos. Rápidamente se fijó en un rebaño de ovejas que un padre y su hijo vendían. Aunque no sabía nada de los precios de mercado, no tenía intención de molestarse en regatear. Menos mal que necesitaba estas ovejas para apaciguar a los tres dragones, así que tan pronto como padre e hijo cotizaron un precio, Raider recibió de inmediato. Como estaban a punto de recibir varios dragones de oro, casi veneraron a Raider como si fuera su propio padre, y con entusiasmo le dieron 2 látigos largos, resistentes y hermosos. Raider contó 5 dragones dorados y los colocados en el puesto. Padre e hijo abrieron los ojos de par en par y le dieron las gracias efusivamente. Le ayudaron a enseñarle a pastorear las ovejas y le indicaron la dirección correcta, por miedo a descuidar a ese generoso noble.
Raider consiguió más de 100 ovejas regordetas, lo que constituyó un complemento considerable para el suministro de alimentos de los 3 dragones para el futuro previsible. Casualmente tomó un látigo largo, sintió la dureza de la punta del látigo y luego lo hizo chasquear, produciendo un sonido nítido. Comenzó a conducir las ovejas, que balaban constantemente, hacia las afueras de la ciudad. Estas ovejas fueron suficientes para alimentar a los 3 dragones por un tiempo. Él condujo las ovejas hacia el denso bosque donde anteriormente habían aterrizado los dragones. Al principio, el aire en el bosque era fresco, los pájaros cantaban y se sentía el fragante aroma de resina de pino, lo que permitió que los nervios tensos de Raider se relajaran un poco. Sin embargo, cuanto más se adentraba en el denso bosque, más tenue se volvía la luz y el entorno se volvía inquietantemente silencioso. Incluso los cantos de los pájaros desaparecieron. De repente, Raider sintió que sus movimientos se volvían lentos, como si su cuerpo tuviera instalado un reproductor de cámara lenta. Todo a su alrededor se volvió borroso y distante. Se detuvo abruptamente, miró a su alrededor y se encontró rodeado por al menos docenas de hombres corpulentos que blandían espadas, cuchillos y lanzas. Todos tenían rostros amenazadores y ojos feroces, con un aspecto que no invitaba a la broma. Rodearon por completo a Raider y al rebaño de ovejas en pánico. El corazón de Raider se hundió y un escalofrío recorrió instantáneamente todo su cuerpo. Apenas podía creer su propia lentitud. Estas personas claramente lo habían estado siguiendo durante bastante tiempo, incluso durante su entrada al mercado, la compra de ovejas y la salida de la ciudad, lo habían estado siguiendo en silencio. Pero recién ahora se dio cuenta de ello muy tarde, después de estar completamente rodeado de ellos. Ese sentimiento era terrible, se sentía como un completo idiota. Se obligó a calmarse, agarrando el largo látigo en su mano. Su mirada aguda recorrió a estos obvios mercenarios o bandidos, preparándose para lidiar con el problema inminente. Rodeado de estas docenas de personas que aparecían de repente, sería una mentira decir que Raider no estaba nervioso. Un sudor frío empapó instantáneamente su espalda, y el aire circundante pareció solidificarse, transmitiendo una sofocante sensación de opresión. Pero definitivamente no era el tipo de persona que entraría en pánico en una crisis, especialmente después de experimentar batallas brutales con esas criaturas malditas. Había aprendido desde hacía mucho tiempo a mantener la calma en las situaciones más peligrosas. Lentamente y con firmeza, bajó el pesado escudo de su espalda y sacó la espada larga de su cintura. Sus manos agarraron firmemente estas dos armas, sus nudillos ligeramente blancos por el esfuerzo. Su mirada era tan aguda como la de un águila, escaneando a todos en el cerco, sin el más mínimo indicio de retirada. Esos mercenarios o bandidos, que podrían haber subestimado previamente a Raider debido a su juventud y su ropa andrajosa, pero después de presenciar su asombrosa fuerza en la taberna cuando él levantó solo esa pesada mochila, todos comenzaron a desconfiar. Especialmente el líder que había notado su método de pago en la taberna, estaba aún más alerta. Todos agarraron con fuerza sus espadas, cuchillos y lanzas. Las hojas reflejaban una luz fría y peligrosa bajo la tenue iluminación que se filtraba a través del dosel del bosque. El viejo y canoso hombre fuerte que los lideraba dio unos pasos hacia adelante con sus gruesas piernas, manteniendo la distancia de Raider, y rugió. Joven. Deja atrás todos tus dragones dorados, tus armas y esas malditas ovejas y ganado. Le prometemos que le permitiremos salir de aquí sano y salvo. Al oír esto, el rostro de Raider mostró una pizca de burla gélida y replicó. ¿Dejar mis armas? Si incumple tu palabra, no tendré ninguna fuerza para resistirme. Aunque soy joven, no soy tan tonto. El rostro del anciano forzudo se tornó pálido, provocado por las palabras de Raider, y un brillo feroz brilló en sus ojos. Estaba claramente disgustado con el desafío de Raider, y respondió con saña. Niño, deja de tonterías. Solo obedece, eso es lo que debes hacer. Si no, morirás miserablemente. No nos importa matar a otro mocoso como tú. Sus palabras estaban llenas de amenazas, y la atmósfera circundante inmediatamente se volvió aún más tensa, el aire pareció encenderse. Raider sabía que este grupo claramente tenía la mira puesta en la riqueza y la fuerza que había mostrado anteriormente, especialmente en esos dragones dorados. Para gente como ellos, que viven de la espada, la tentación era simplemente demasiado grande. Un conflicto parecía inevitable.
A partir de esa breve conversación, especialmente el tono cruel no disimulado del viejo forzudo cuando respondió, Raider inmediatamente juzgó. Estos tipos no tenían intención de dejarlo ir. Sus palabras anteriores, deja tus cosas y te dejaremos ir, fueron simplemente un truco para adormecerlo y darle una falsa sensación de seguridad y facilitarles la acción. Observó fríamente cómo estas personas se estrechaban lentamente su cerco, al tiempo que notaba que bloqueaban deliberadamente a las ovejas. Le impedían acercarse al borde. Su intención era clara. Atraparlo en medio de cientos de ovejas aterrorizadas y desbocadas, privándolo por completo de cualquier oportunidad de abrirse paso. Las ovejas obstaculizaban sus pasos, haciendo que cada uno de sus movimientos fuera lento y difícil, y más aún el poder escapar rápidamente. Raider miró rápidamente a su alrededor, observando cuidadosamente el equipo de estas personas. Por suerte, no vio señales de arcos ni ballestas, lo cual era una buena noticia. Al menos por ahora, no tenía que preocuparse de que una flecha mortal le disparara repentinamente por la espalda. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma, y al mismo tiempo, emitió una orden al sistema en su mente, activando la función de reparación médica y poniéndola en modo automático, listo para reparar cualquier lesión potencial en cualquier momento. La batalla parecía inevitable. Su mirada se fijó en el viejo hombre fuerte, el líder de este grupo y, a su juicio, el que tenía más probabilidades de tomar la decisión final. La mejor manera de tratar con esa gente era atacarla de raíz, decapitarla directamente. Los ojos de Raider se entrecerraron y tomaron una decisión. Ya no dudó, respiró profundamente y luego, como un leopardo a punto de atacar, sin vacilar, cargó hacia el rebaño de ovejas más cercano, empujando violentamente con su hombro a la oveja gorda que bloqueaba su camino. Forzando un paso estrecho a través del rebaño caótico. Su objetivo estaba claro. Era ese viejo forzudo. Raider, con su fuerza actual, podría aplastar absolutamente a un hombre fuerte común y corriente. Creía que lanzar un ataque sorpresa a su mayor velocidad, matando inesperadamente al líder enemigo, el caos resultante definitivamente le daría una oportunidad de sobrevivir, o incluso cambiar el rumbo de la batalla. Su mano, que sujetaba la espada larga, se tensó ligeramente y la hoja cortó un brillo frío en la tenue luz. Con una decidida intención de matar, empujó la espada hacia el pecho del anciano fuerte, con su objetivo claro. Un único golpe fatal. Los hombres fuertes claramente no esperaban que este tipo aparentemente joven fuera tan intrépido, atreviéndose a mameluco directamente la obstrucción de las ovejas y lanzar un ataque sorpresa contra su líder. Por un momento, un breve silencio atónito y jadeo se estallaron dentro del cerco. El anciano forzudo, como líder, reaccionó con rapidez. Apretaba con fuerza una hacha corta en la mano, con una mueca de desprecio en el rostro, como si se burlara de la imprudencia de Raider. Sin embargo, en el momento en que ambos realmente chocaron, la mueca de desprecio en su rostro se congeló, reemplazada por una expresión de increíble horror. El contenido poder en el golpe de Raider superó con creces su imaginación. La hacha corta apenas logró detener la espada de Raider, pero la inmensa fuerza, transmitida a través de la hoja y el mango de la hacha, se estrelló con fuerza contra su brazo. Con un suave crujido, todo su brazo se entumeció instantáneamente y la membrana entre su pulgar y su índice se abrió. La sangre goteaba por el mango de la hacha, y la hacha corta casi salió volando de su alcance. No pudo evitar tambalearse hacia atrás 2 pasos, con los ojos llenos de terror. Raider no esperaba que este viejo fuera tan duro. Su golpe de espada, imbuido con casi el 70% de su fuerza, había sido bloqueado por él. Pero no dudó ni un instante y cambió de movimiento al instante. En cuanto la punta de la espada tocó el hacha corta, se transformó en un feroz corte horizontal. En ese momento, solo tuve un pensamiento. Debía matarlo. Matar al pollo para asustar a los monos, primero decapitarlo y luego sobrevivir. Su escudo izquierdo, como una fortaleza en movimiento, se estrelló horizontalmente frente a él, bloqueando con fuerza las armas de otros 2 hombres fuertes que lo atacaban, el sonido del metal resonando incesantemente. Mientras tanto, la espada larga en su mano derecha, como una serpiente venenosa atacando, se dirigió con precisión y sin piedad hacia el pecho del anciano hombre fuerte. El anciano forzudo estaba completamente aterrorizado. Era demasiado tarde para detener el ataque. Sintió un escalofrío en el pecho, seguido de un dolor intenso.
Sin siquiera un gemido, se agarró el pecho y se desplomó lentamente, sus ojos aún contenían el terror de la incredulidad. Con su líder muerto, los hombres fuertes de los alrededores inmediatamente entraron en pánico. Algunos estaban tan asustados que sus rostros se pusieron pálidos, e incluso retrocedieron involuntariamente. Pero muchos más estaban furiosos y bestiales, provocados por la muerte de su compañero, rugiendo y blandiendo sus armas, cargaron nuevamente contra Raider. Raider respiró profundamente, con un brillo despiadado en sus ojos. Blandió furiosamente su espada larga, la luz de la espada formó una densa barrera a su alrededor. Cada golpe llevaba el sonido del viento, obligando a retroceder o hiriendo a los hombres fuertes que cargaban contra él. Al mismo tiempo, su escudo izquierdo fue utilizado al máximo, no solo para parar ataques frontales, pero también proteger, en la medida de lo posible, los laterales y la parte trasera que el escudo no podía cubrir totalmente. A pesar de esto, aún sentía un repentino dolor agudo en la espalda, dos fuerzas penetrantes que lo atravesaban. Aunque el escudo bloqueó la mayor parte del impacto, las hojas afiladas aún le dejaron dos heridas profundas, visibles hasta los huesos, en la espalda. Un dolor insoportable se extiende al instante por todo su cuerpo, haciéndole emitir un gemido ahogado. Pero no se detuvo, sino que atacó con más frenesí. Sabía que esta batalla apenas comenzaba. El intenso dolor, lejos de hacer que Raider perdiera su voluntad de luchar, actuó como un poderoso estimulante, encendiendo una ferocidad más profunda y primaria dentro de él. Sus ojos se volvieron tan agudos como los de una bestia sedienta de sangre, sus pupilas ligeramente contraídas, fijándose en cada enemigo que se acercaba. Cada golpe de la espada larga que tenía en la mano tenía la fuerza del trueno, y dondequiera que pasaba la hoja, a menudo iba acompañado de estridentes sonidos de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. La mayoría de los hombres fuertes que lo rodeaban eran simplemente individuos desesperados, acostumbrados a vivir a base de espada. Quizás tuvieran experiencia, tal vez incluso poseyeran cierta fuerza bruta. Pero frente a los ataques casi irracionales de Raider, que aplicaba toda su fuerza en cada golpe, parecían tan frágiles y vulnerables. Muchos ni siquiera pudieron detener por completo sus ataques, siendo abatidos con una sola espada, mientras la sangre brotaba como fuentes de sus heridas. Salpicando el rostro y la armadura de Raider, tiñendo sus rasgos originalmente bastante atractivos en algo extremadamente feroz y aterrador. En tan solo unas cuantas respiraciones, Raider, confiando en su fuerza absoluta y casi bruta, había derribado a más de una docena de enemigos. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a sangre y polvo. La escena era un desastre. A medida que pasaba el tiempo, el ritmo de balanceo de Raider no disminuía. Por el contrario, se volvió aún más feroz y el número de enemigos que mataba seguía aumentando. Sin embargo, el propio Raider no salió ileso. Los bordes de las espadas, las puntas de las lanzas, ocasionalmente atravesaban las defensas de su escudo y su espada, dejando heridas, superficiales o profundas, en su cuerpo. Pero él parecía no darse cuenta, o mejor dicho, simplemente no tenía tiempo para prestar atención. Siempre que aparecía una herida, casi simultáneamente, una corriente cálida, sutil e imperceptible, se extendía desde lo más profundo de su conciencia, reparando rápidamente la carne dañada y disipando el dolor punzante. La función de reparación médica silenciosa del sistema le permitió recuperarse casi instantáneamente después de cada lesión, como si esas heridas nunca hubieran existido. Pero las marcas rasgadas y desgarradas en su ropa realmente probaban la existencia de esos ataques. Tiras de tela andrajosas colgaban de él, ondeando con sus movimientos, como si contaran en silencio el peligro que acababa de enfrentar. Cuando el número de compañeros caídos y heridos se acumuló hasta cierta medida, los hombres fuertes restantes finalmente sintieron un miedo sin precedentes. Se retiraron aterrorizados, con los ojos llenos de aprensión, sin atreverse ya a cargar hacia adelante con la misma valentía que antes. Finalmente se dio cuenta de que ese enemigo aparentemente joven que tenían delante no era un hueso inflexible que podía masticar fácilmente. Las miradas de más y más personas comenzaron a vagar, calculando claramente ya cómo escapar, cómo preservar sus propias vidas. Desgraciadamente, para ellos ya no había posibilidad de escapar. El cerco se había roto y su formación ya estaba desordenada.
Además, después de tanto tiempo, no sabía si alguien de afuera había notado la anormalidad allí, y mucho menos había organizado una retirada efectiva. La desesperación, como una marea fría, comenzó a envolverlos lentamente. Los hombres fuertes que rodeaban a Raider ahora estaban completamente aterrorizados. Miraron a ese joven, cubierto de sangre, con ojos fríos como espadas, su figura desgarrada pero aún erguida. Algunos tenían las piernas como gelatina y comenzaron a retroceder en pánico, sus rostros marcados por un deseo desesperado de sobrevivir, queriendo solo escapar de ese lugar infernal lo más rápido posible. Sin embargo, su fugaz pensamiento de escapar fue, al final, demasiado tarde. Porque justo cuando estaban aterrorizados, intentando dispersarse y huir, un rugido ensordecedor vino del cielo. La figura de Ghidorah, como una nube oscura que oscurece el cielo, descendió desde lo alto del denso bosque, trayendo consigo al dragón negro y al rojo Yigen. La aparición de los tres dragones fue como un rayo caído del cielo, enviando instantáneamente escalofríos por las espinas de los hombres fuertes ya aterrorizados. El miedo llegó a su punto máximo y se desplomaron por completo, gritando y llorando, despreciando por completo su dignidad, dispersándose y huyendo. Algunos incluso fueron derribados al suelo por su propia gente, pero aún así seguían arrastrándose por el suelo a cuatro patas, como si un demonio los persiguiera. Sin embargo, ¿cómo podrían los ataques de los tres dragones dejarles alguna posibilidad de vivir? Ghidorah rugió primero, y un rayo deslumbrante, como una cadena, descendió del cielo. Golpeó con precisión a la multitud, convirtiendo instantáneamente a varios individuos desafortunados en carbón y quemando el suelo hasta convertirlo en un pozo chisporroteante. Inmediatamente después, el dragón negro Ima arrojó una espesa y sulfurosa llama negra, mientras que el dragón rojo Yigen exhaló una abrasadora y brillante columna de fuego rojo anaranjado. Dos llamas de dragón claramente diferentes igualmente pero letales, como dos dragones de fuego enfurecidos, barrera en el suelo, devorando sin piedad toda vida que intentaba escapar. Las llamas encendieron rápidamente los árboles y las hojas muertas circundantes, y el borde del bosque pronto quedó envuelto en un mar de fuego. Aquellos hombres fuertes que tuvieron la suerte de no ser alcanzados por la primera ola de ataque ni siquiera tuvieron la oportunidad de correr 10 metros. Frente a los dragones gigantes que volaban en el aire, su velocidad parecía ridícula. Una lengua de fuego salió disparada y una figura se encendió instantáneamente, dejando escapar un grito horrible. Pero rápidamente crepitó por la alta temperatura, transformándose en carbón retorcido, y hasta el acto de escapar quedó congelado en ese instante. Allá donde alcanzaban las llamas, se oían gemidos, pero rápidamente eran ahogados por el crepitar del furioso infierno y los rugidos de los dragones gigantes. Raider vio que los tres dragones finalmente habían llegado, y su corazón colgado finalmente se calmó. En la batalla casi extrema de ese momento, había estado constantemente nervioso, y ahora que su mente se relajó, toda la fuerza en su cuerpo parecía agotarse, sus piernas se ablandaron y se desplomó directamente en el suelo, jadeando pesadamente y con el pecho agitado violentamente. Las tres cabezas de Ghidorah se comunicaron entre sí por unos instantes, emitiendo rugidos bajos, como si se confirmaran algo entre sí. Luego, rugió de nuevo, ordenando al dragón negro y al dragón rojo Yigen que desataran sin piedad la llama del dragón sobre los últimos mercenarios hombres fuertes que todavía luchaban desesperados. Solo después de confirmar que todas las amenazas habían sido completamente eliminadas, y que el aire estaba lleno solo del fuerte olor a quemado y el acre olor de cadáveres quemados, los tres dragones gigantes finalmente cesaron su ataque. Sus enormes alas de dragón se plegaron y descendieron lentamente junto a Raider y sus compañeros caídos, como tres montañas en movimiento, exudando una presión sofocante. Las llamas se elevaron hacia el cielo, se alzaba un humo espeso y todo el campo de batalla era un desastre, dejando solo silencio y desesperación. El jadeo pesado continuó por un largo tiempo antes de que Raider finalmente lograra recuperar el aliento. Levantó la cabeza y su mirada recorrió el caótico campo de batalla. Restos carbonizados, cadáveres retorcidos y deformados, algunos incluso reducidos a cenizas, flotando en el aire con las olas de calor. Bajó la cabeza, mirando sus manos y su cuerpo cubiertos de sangre, la sensación pegajosa y fría hizo que su estómago se revolviera. La incomodidad de matar por primera vez lo invadió como una marea y la fuerte reacción fisiológica lo hizo encorvarse involuntariamente y tener arcadas.
A pesar de que su estómago estaba vacío, la bilis agria seguía brotando, mezclándose con la sangre en su rostro y cayendo al suelo. Sin embargo, esta violenta reacción fisiológica duró solo unos segundos antes de que la reprimiera por la fuerza. Después de todo, él no era esa persona verdaderamente joven que solo tenía 10 años y no tenía experiencia. Después de haber pasado más de medio año en las crueles ruinas de Valiria y haber experimentado pruebas de vida o muerte, aún poseía este nivel de autocontrol. La incomodidad desapareció rápidamente y fue reemplazada por una extraña calma. Se adaptó rápidamente a todo esto y ya no sintió ninguna molestia. Y en lo profundo de sus ojos, un atisbo de desprecio por la vida emergió silenciosamente, algo frío y duro echando raíces en su corazón. A pesar de eso, el olor acre y penetrante de cadáveres quemados que impregnaba el aire todavía lo hacía sentir algo asfixiado e incómodo. Raider soportó la incomodidad y comenzó a limpiar. Primero, reconoció una por una todas las ovejas afectadas por las llamas, carbonizadas o muertas, en su almacén. Estas ovejas se convertirían en provisiones suyas y de los dragones para el próximo viaje. En cuanto a los cadáveres humanos, los miraron, pensando que los animales carnívoros del bosque se encargarían de ellos, por lo que no había necesidad de molestarse. En ese momento, se dio cuenta de que Ghidorah y Egon ya habían comenzado a comer con impaciencia. Sus enormes cabezas estaban apiñadas unas contra otras, desgarrando los cadáveres humanos carbonizados, produciendo un sonido de crujido escalofriante. Cuando Raider vio esta escena, su estómago se revolvió nuevamente e instintivamente sintió una ola de repulsión. No esperaba que estos poderosos dragones gigantes se alimentaran de cadáveres humanos carbonizados. Sin embargo, él simplemente frunció el ceño y no los detuvo. En el campo de batalla, la comida era la garantía de supervivencia y los dragones necesitaban reponer su energía. Lo más importante es que comprendió que escenas como esta probablemente volverían a repetirse en los días venideros. No podía ni debía sentir demasiado disgusto por estas crueles realidades. Tenía que adaptarse, tenía que hacerse más fuerte. Pensando en esto, respiró hondo, reprimiendo por completo esa sensación de incomodidad, y su mirada se agudizó una vez más. Raider contó aproximadamente docenas de cadáveres de ovejas relativamente intactos y los colocados en su espacio de almacenamiento. Sintiendo que la cantidad era suficiente para durar un rato, se acercó y extendió la mano para acariciar la cabeza escamosa de Ghidorah, como señal de elogio y gratitud. Este tipo no solo era poderoso, sino que también logró traer a Egon un tiempo en el momento crucial, salvándole la vida. En la batalla que acaba de ocurrir, Raider había sentido vagamente que la inteligencia de Ghidorah superaba con creces sus expectativas. No solo era capaz de juzgar con precisión la situación del campo de batalla, sino incluso de tomar su lugar, dirigiendo metódicamente al dragón negro y al dragón rojo Yigen para que desaten con precisión la llama del dragón para sus ataques. Esto era más que simplemente inteligente. Casi podría decirse que poseía una visión estratégica. Y lo que más sorprendió a Raider, incluso considerándolo algo inconcebible, fue que dragones adultos experimentados como Egon, cuyos cuerpos eran mucho más grandes que los de Ghidorah, seguiría tan obedientemente la orden de Ghidorah, que todavía estaba en su etapa infantil y era menos de una décima parte de su tamaño. Esto desafió completamente la lógica. Normalmente, el tamaño y la edad en la sociedad de los dragones a menudo representaban estatus y autoridad. Raider estaba desconcertado. No sabía la respuesta y solo podía adivinar en secreto. Quizás la comunicación entre estos tres dragones era mucho más profunda y frecuente que la interacción humana, y había algún tipo de entendimiento tácito entre ellos que los extraños no podían comprender. O, como lo indicaban los datos del sistema, como descendiente de un rey titán, el poder real innato de Ghidorah permaneció intacto incluso en su juventud, lo que provocó que otros dragones sintieran instintivamente su naturaleza extraordinaria y eligieran obedecer. Con estas preguntas en mente, Raider volvió a abrir el panel de información de Ghidorah dentro del sistema. Al mirar el texto conciso pero poderoso en la pantalla, su corazón se llenó de asombro y anticipación. Ghidorah, etapa juvenil. Edad: 2 años, 2 infinito. Longitud del cuerpo: 0,9 metros. Envergadura: 3 metros. Línea de sangre. Línea de sangre del rey titán. Habilidades: poder del rey, rayo de gravedad, control de tormentas, control de corriente, regeneración de supervelocidad. Estado: bueno.
Raider miró repetidamente esta información, especialmente la línea. La tasa de crecimiento es mucho más rápida que la de los dragones comunes. Ghidorah tenía solo 2 años, con una longitud corporal de menos de 1 metro, pero ya había demostrado un potencial e inteligencia tan poderosos. Uno podría imaginarse qué existencia tan aterradora sería cuando realmente creciera, alcanzara la edad adulta o incluso una etapa más poderosa. Para él, esta fue una asociación apasionante y al mismo tiempo una presión indescriptible. Se sintió como si estuviera parado en el borde de un tablero de ajedrez gigante, con una criatura colosal, capaz de volar el mundo entero, a punto de despertar a su lado. Raider suspiró, reprimió los pensamientos en su corazón y se subió a la ancha y robusta espalda de Black Dragon Im. Me pareció comprender su fatiga, emitiendo una resonancia baja y ajustando su postura para que Raider se sentara más firmemente. Ghidorah y el dragón rojo Jigen también siguieron en un entendimiento tácito, sus enormes cuerpos se elevaron a través del denso bosque, dejando atrás algunos rugidos bajos, como si anunciaran el final de la batalla que acababa de ocurrir. En cuanto al infierno ardiente en el denso bosque detrás de ellos, Raider ni siquiera miró hacia atrás. El fuego se extendió con el viento, ardiendo con más fuerza, envolviendo grandes secciones del bosque en llamas carmesí hasta que se extinguió gradualmente varios días después. Las bestias salvajes que habían escapado comenzaron a acercarse con cautela, devorando los cadáveres de los desafortunados que habían perecido en el fuego pero no estaban completamente incinerados. Finalmente, de este lugar donde había ocurrido una feroz batalla solo quedaron algunos restos de armas carbonizadas y fragmentos de huesos, que atestiguan silenciosamente la tragedia en la que murieron más de 100 personas. Con abundante comida, el estado mental de Raider se había estabilizado considerablemente. Pasó nuevamente por algunas ciudades, mirando las calles bulliciosas y las multitudes que iban y venían, pero ya no tenía intención de bajar. Descubrió que permanecer en el lomo del dragón, volando en las nubes de gran altitud, con una vista amplia, lejos de las perturbaciones del suelo, lo hacía sentir más seguro. Así, durante la mayor parte del viaje posterior, los 3 dragones gigantes volaron por el cielo. Aburrido, Raider simplemente se envolvió fuertemente en su capa y durmió directamente sobre la espalda de Im. El viento silbaba en sus oídos y las nubes se desplazaban bajo él. Estaba aturdido, sin saber cuánto tiempo había estado viajando y volando continuamente en el aire de esa manera. No tenía ningún deseo de contar ni recordar esos días monótonos. El tiempo parecía perder su significado en el vuelo interminable. Incluso el joven Ghidorah, normalmente vivaz y algo irritable, que siempre estaba lleno de energía, fue suavizando poco a poco su temperamento gracias a los vuelos diarios. Aprendió de Raider, acostado perezosamente en la espalda del dragón rojo Jigen, cerrando los ojos y roncando suavemente, durmiendo profundamente. 2 de sus 3 cabezas incluso babeaban incontrolablemente largos chorros de saliva, dibujando arcos cristalinos en el aire que lentamente se dispersaban, se evaporaban y desaparecían sin dejar rastro. En el cielo solo quedaban las trayectorias de vuelo constantes y monótonas de los 2 dragones gigantes. En lo alto y lejano cielo, una mujer que también montaba un dragón gigante volaba sola. Tenía un cabello largo y brillante de color negro y un par de ojos fríos, de color púrpura pálido, como la luz de la luna. Ella era Rhaenys, en camino a la fortaleza de la Federación Libre. Debido a su género, se le había privado del derecho a competir por el príncipe heredero desde el principio, y su corazón estaba lleno de melancolía no resuelta, por lo que montó su montura, la Reina Roja, famosa por sus llamas y velocidad, para aclarar su mente. Al principio, debido a la extrema distancia, la visión de Rhaenys solo captó 2 puntos negros borrosos, tan pequeños que eran casi indistinguibles. Incluso pensó que estaba viendo cosas, o tal vez había juzgado mal. Sin embargo, mientras volaba inconscientemente en esa dirección, la distancia se cerró gradualmente y los 2 puntos negros se agrandaron lentamente, sus contornos se volvieron más claros. Solo entonces confirmó que en realidad eran 2 dragones gigantes volando a gran velocidad. El corazón de Rhaenys se conmovió. Pensó que se había topado con otros jinetes de dragones o con dragones salvajes desenfrenados. Por curiosidad, inexplicablemente dio la orden. Reina Roja, acércate y echa un vistazo. Ella tenía plena confianza en su montura. Con la velocidad ultrarrápida de la Reina Roja, incluso si fueran dragones salvajes, podría deshacerse de ellos fácilmente, por lo que no habría peligro.
Mientras tanto, Raider, en el lomo del dragón negro no se daba cuenta de nada y dormía profundamente. Ni siquiera se movió, y mucho menos notó al dragón gigante con escamas escarlatas y membranas de alas rosadas que se acercaba silenciosamente en la distancia. No fue hasta que la distancia se cerró por completo que Rhaenys finalmente vio la apariencia y el tamaño de los dos dragones gigantes. No pudo evitar quedarse sin aliento. El tamaño de estos dos dragones era comparable al de Valerion el Terror Negro. Sus fuertes músculos y gruesas escamas indicaban su inmenso poder. Silbido y Rhaenys tiró rápidamente de las riendas, lo que hizo que la reina roja diera un giro brusco y se alejara. La razón triunfó instantáneamente sobre la curiosidad. Se dio cuenta de que podría haberse topado con una existencia extremadamente poderosa y que acercarse precipitadamente equivaldría a buscar la muerte. Ella no se atrevió a acercarse ni un centímetro más, solo observaba desde lejos, con el corazón lleno de dudas y curiosidad. ¿Quiénes cabalgaban sobre dragones gigantes tan poderosos? ¿De dónde venían y a dónde iban? Aunque Rhaenys mantuvo su distancia, su fuerte curiosidad enredó su mente como una enredadera, impidiéndole irse por completo. Ella montó a la reina roja, Meleys, observando cuidadosamente a las dos parejas de dragones y humanos desde la distancia. Después de observar un poco, finalmente vio los detalles. En la ancha espalda del dragón negro estaba sentado un adolescente humano que no parecía mayor que su adolescencia y era ligeramente delgado. Y en la espalda del dragón rojo Yigen, un dragón de 3 cabezas estaba acurrucado. Un dragón de 3 cabezas. Rhaenys se quedó completamente estupefacto. Pero un dragón de 3 cabezas, una forma de la que nunca había oído hablar, fue algo que presenció por primera vez. Esto ya estaba más allá de su comprensión. No pudo evitar sentir aún más curiosidad por la identidad de ese joven jinete de dragón. Un adolescente que podía controlar dos dragones gigantes comparables al Bladread, e incluso poseía un dragón gigante exótico nunca antes visto. Debe haber un gran secreto escondido dentro de esto. Al final, la fuerte curiosidad pudo más que la cautela. Rhaenys respiró hondo y decidí contactarlos. Ordenó en voz baja. Melirias, acércate a ellos. Al mismo tiempo, para dar a conocer su presencia e intenciones, ordenó a la reina roja que emitiera un fuerte rugido de dragón como advertencia. El rugido de la reina roja explotó en el aire como un trueno, lleno de poder y majestuosidad. El dragón negro y el dragón rojo Aegon, que volaban constantemente a gran altitud, eran extremadamente sensibles a este repentino y provocador rugido de dragón. De repente levantaron la cabeza y respondieron con rugidos igualmente ensordecedores. Sus enormes cuerpos cortan arcos furiosos en el aire, adoptando una postura defensiva, incluso ofensiva. Este intenso rugido de dragón despertó completamente a Rhaegar de su profundo sueño. De repente abrió los ojos y su somnolencia fue reemplazada instantáneamente por la confusión y el estado de alerta que produjo el sobresalto. Miró a su alrededor, con los ojos un poco nublados, tratando de averiguar qué había sucedido. En ese momento, vio a lo lejos al dragón gigante, completamente carmesí con membranas en las alas de color rosa, ya la mujer en su espalda que también los observaba con curiosidad. Rhaegar se frotó los ojos, todavía somnoliento, completamente desprevenido para encontrarse con otro dragón Rider en el momento en que abrió los ojos. El dragón gigante carmesí del oponente, así como la ropa lujosa de la mujer y el comportamiento confiado en su espalda, indicaban claramente que lo más probable es que provenga de la familia Targaryen. El corazón de Rhaegar se apretó ligeramente, pero al ver que la otra parte simplemente mantenía su distancia y observaba, y no mostró signos inmediatos de ataque, tampoco dejó que Ym y Aegon hicieran movimientos hostiles. No era un fanático de las batallas. Mientras la otra parte no lo provocara, no tenía intención de causar problemas. Sin embargo, tampoco se atrevió a subestimar a este invitado no invitado, especialmente su dragón gigante, que, aunque era un poco más pequeño que el suyo, tenía un aura extraordinaria y era claramente un dragón cuya fuerza no debía subestimarse. Mantuvo suficiente vigilancia, con la mirada aguda mientras escudriñaba a la otra parte. Al ver que la otra parte no tuvo una reacción excesiva, el corazón colgado de Rhaenys se relajó un poco, y solo entonces le ordenó a la reina roja Melirias que se acercara más. Cuando la distancia se redujo lo suficiente para ver claramente las expresiones de la otra parte, Rhaenys habló primero, su voz clara y fría pero con un toque de curiosidad. Hola, jinete de dragón desde lejos.
¿Podrías bajar el lomo de tu dragón para que podamos hablar un momento? Raider escuchó la invitación de la otra parte y realmente se sintió tentado. Realmente quería saber, en esta era caótica, especialmente después de su encuentro en Volantis, qué otras fuerzas existían en el mundo exterior ahora, especialmente cómo existencias como la familia Targaryen vieron la situación en este continente. Quizás la otra parte también podría proporcionarle alguna información que necesite con urgencia. Reflexionó un momento y luego ascendió, indicando que estaba de acuerdo. Al recibir una respuesta, Rhaenys ordenó sin dudarlo a la Reina Roja que comenzaría a descender. Melirias dejó escapar un suave rugido y su enorme cuerpo bajó constantemente su altitud. Raider también ordenó inmediatamente. Estoy aterrizando. El dragón negro In respondió con calma, descendiendo lentamente. El dragón rojo Aegon y el dragón de 3 cabezas Ghidorah también los siguieron de cerca, manteniendo su formación. Ambos grupos aterrizaron uno tras otro en una zona plana cerca del borde de la pradera. A pesar de haber acordado dialogar, ambas partes mantuvieron un cierto grado de cautela. Después de aterrizar, no se acercaron inmediatamente el uno al otro, sino que permanecieron a cierta distancia, examinándose mutuamente. La mirada de Rhaenys se posó en el rostro de cabello plateado y ojos violetas de Raider. Esta característica le recordó inmediatamente las antiguas leyendas sobre la familia del señor dragón, llenando su corazón de aún más sorpresa e incertidumbre. Ella preguntó directamente: ¿Cuál es tu nombre? La razón por la que Rhaenys preguntó esto directamente de inmediato se basó en un juicio fundamental. Para poder controlar dragones gigantes tan poderosos, especialmente In y Aegon, cuyos tamaños eran comparables al Blackread, la otra parte debe tener el linaje de la familia del señor dragón fluyendo dentro de ellos. Esto la hizo querer saber urgentemente si la otra parte era de su familia Targaryen, o de otros descendientes de señores dragón que habían declinado y desaparecido hacía mucho tiempo. En su mente se formó rápidamente un juicio con un peso significativo. Había un 70% de posibilidades de que la otra parte fuera un hijo ilegítimo de la familia Targaryen, y solo un 30% de posibilidades de que fueran descendientes de otros linajes de la familia del señor dragón. Después de todo, según los registros, después de la perdición que arrasó Valyria, solo su familia Targaryen pudo preservar toda su familia y continuar su linaje hasta el día de hoy. La mayoría de las otras familias de señores dragón fueron trágicamente aniquiladas, con muy pocos sobrevivientes afortunados que lograron dejar atrás sus linajes. Raider, por otro lado, estaba atónito, completamente desprevenido ante la posibilidad de que la otra parte fuera directo al grano y preguntara esto. ¿No podría decir la verdad, verdad? Sería absolutamente vergonzoso que su familia original viviera una experiencia humillante, al ser despojada de su apellido y expulsada del clan. Además, ahora que lo pensaba detenidamente, realmente no parecía tener un apellido para informar. En ese instante, un atisbo de vergüenza cruzó su rostro. Sintió que su nombre vacío parecía especialmente cutre frente a este descendiente de la familia Targaryen, que claramente era de origen extraordinario. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. Tenía que pensar en un nombre que sonara lo suficientemente impresionante como para engañar a la gente, y usar una gran piel de tigre como bandera. Raider no pudo evitar quejarse en secreto de sus padres originales en su corazón. Eran verdaderamente inútiles, ni siquiera le dejaron un apellido decente, solo le dieron un nombre tan común como Raider. En su desesperación, buscó frenéticamente entre los recuerdos fragmentados de su yo original, con la esperanza de encontrar un nombre que fuera lo suficientemente fuerte e impresionante como para engañarlo. Finalmente, un nombre apareció en su mente. Milasit. En la antigua era de Valyria, ese era el nombre de una deidad adorada por innumerables personas. Usar el nombre de deidad para dar una buena impresión, a esa deidad no debería importarle, ¿verdad? Repitió Milasit en silencio en su mente. El entorno estaba en silencio, sin respuesta alguna. Entonces tomaría eso como un consentimiento tácito. Raider respiró profundamente y pronunció este nombre que sonaba lleno de encanto antiguo y misterioso. Raider Milasit. Tan pronto como las palabras cayeron, el efecto fue inesperadamente bueno. Rhaenys, del lado opuesto, oyó esto, y la expresión de su rostro se congeló instantáneamente. Incluso sus característicos ojos de color pálido púrpura se abrieron unos puntos, llenos de asombro incrédulo. Porque nunca había oído hablar de ninguna familia de señores dragón que tuviera el apellido Milasit.
Este nombre era demasiado antiguo, incluso llevaba un aura divina, completamente más allá de su comprensión del linaje de la familia del señor dragón. Sin embargo, rápidamente volvió a caer en la contemplación. Ella misma sabía que su comprensión de la Edad de Oro de Valiria no era exhaustiva. Aunque la familia Targaryen también era una de las 40 familias de señores dragón en ese momento, los registros indicaban que eran simplemente una de las familias posteriores, menos prominentes. Después de aquella devastadora catástrofe, una gran cantidad de libros y registros sobre Valiria fueron destruidos o perdidos, y muchas verdades quedaron enterradas en el largo río de la historia. Tal vez realmente existía una familia de señores dragón tan antigua de la que ella no sabía nada. No podía juzgar si la otra parte estaba mintiendo sobre su apellido, pero era innegable que podía controlar dos dragones tan poderosos simultáneamente. Eso no se podía fingir. Rhaenys escuchó la respuesta de Rhaegar. Aunque no pudo juzgar su autenticidad, se presentó solemnemente. Mi nombre es Rhaenys Targaryen. Al oír este nombre, Rhaegar se sobresaltó en secreto. No esperaba que el primer miembro de la familia Targaryen con el que se topó por casualidad fuera de esta futura reina sin corona. Este nombre era muy conocido en épocas posteriores, pero al mirar a la joven que tenía delante ahora, estaba claro que estaba lejos del período histórico en el que obtendría ese título. Rhaegar decidió confirmar primero la línea de tiempo, así que preguntó: ¿qué año de la conquista es ahora en Westeros? Rhaenys respondió sin dudarlo. 101 AC. Al escuchar este año, Rhaegar calculó rápidamente en su mente. Basándose en sus recuerdos históricos fragmentados y no del todo precisos de su vida anterior, este momento no debería estar lejos de la unificación oficial de Westeros por parte de la familia Targaryen y la ascensión del quinto heredero, Viserys Targaryen I, al trono de hierro. Aparte de eso, no parecía que ocurriera ningún acontecimiento particularmente significativo y todavía faltaba una cantidad considerable de tiempo para la famosa guerra civil de la Danza de los Dragones. Rhaenys miró la expresión pensativa de Rhaegar y luego preguntó: a juzgar por la dirección de tu vuelo y la hora que acabas de preguntar, ¿vas a Westeros? Rhaegar asintió, admitiendo francamente: sí. Al oír esto, Rhaenys se puso alerta al instante, su mirada aguda mientras lo observaba y preguntó: ¿cuál es tu propósito allí? Naturalmente, Rhaegar no sería tan tonto como para revelar su intención de simplemente recolectar puntos de energía y secuestrar algunos dragones, ni tampoco revelaría su verdadero propósito. Él simplemente respondió con indiferencia: eso no te lo diré. Su tono era tranquilo, pero un matiz de innegable determinación se reflejaba en las profundidades de sus ojos. El rostro de Rhaenys se oscureció al escuchar esto, y su tono se volvió enérgico y frío. Westeros es actualmente territorio de nuestra familia Targaryen. Sin indicar su propósito, usted y sus 3 dragones tienen absolutamente prohibido poner un pastel allí. Estas palabras fueron como encender una máquina y Rhaegar se enfureció instantáneamente. Estaba a punto de replicar, pero una voz en su mente le recordó: no te rindas. Al menos no en la superficie. Es más, ciertamente tenía la fuerza para respaldarlo. Pensando en esto, simplemente abandonó por completo su pretensión de humildad. Adoptando el comportamiento arrogante de un descendiente de una familia superior de señores dragón, y con desprecio manifiesto, se burló. Te daré una oportunidad para reformular eso. ¿Qué derecho tiene una rama de la familia del señor dragón que ni siquiera pudo ubicarse entre las últimas, y que fue casi completamente olvidada por la historia, de decirme cuentos cosas a mí, un descendiente de la familia Mirasis? Antes de que sus palabras terminaran, el dragón negro Yin debajo de él y el dragón rojo Yigen a su lado parecieron sentir la furia de su amo. Y al mismo tiempo dejaron escapar rugidos ensordecedores, sus enormes cuerpos de repente avanzaron unos pasos. 2 dragones gigantes, de casi 100 metros de largo, se acercaron simultáneamente, y esa sensación de opresión incomparable envolvió instantáneamente todo el espacio, haciendo que el aire pareciera solidificarse. La montura de Rhaenys, reina roja Meleys, estaba claramente en desventaja en términos de tamaño, pero no mostró ningún miedo, emitiendo un rugido claro en respuesta, manteniéndose firme en su lugar sin retroceder un solo paso. Sin embargo, cuando los cuellos de los jóvenes Ghidorah brillaron simultáneamente con una deslumbrante luz dorada, se produjo un cambio sutil.
Quizás percibiendo un peligro desconocido, o quizás las fluctuaciones de energía pura excedieron su comprensión, la reina roja Meleis, que se había mostrado inflexible, retrocedió lenta y renuentemente medio paso. Este sutil movimiento no escapó a los ojos de Raider. Estaba secretamente asombrado. Esta reina roja no mostró miedo cuando se enfrentó a Imiegon, dos dragones enormes, pero instintivamente eligió retirarse cuando se enfrentó al más pequeño Ghidorah. Rhaenys percibió profundamente el pánico sutil pero real dentro de su dragón, un temblor instintivo ante una fuerza desconocida y poderosa. Su corazón se hundió y comprendió de inmediato. Ella, con solo un dragón, no era rival para el oponente, que poseía 3 dragones tan poderosos. Sus duras palabras de hace un momento se debieron en realidad a una excitación momentánea y un exceso de confianza. Ahora ella quería dar marcha atrás, pero el orgullo y la dignidad de la familia Targaryen le hicieron imposible humillarse. Aunque ya estaba contemplando la posibilidad de retirarse internamente, incluso comenzando a planificar cómo retirarse sin perder la dignidad, su boca seguía profiriendo amenazas, intentando salvar la situación. Solo tienes 3 dragones. Pero no olvides que la cantidad de dragones que controla nuestra dinastía Targaryen es mucho mayor que la tuya. ¿Estás seguro de que te atreves a ponerme la mano encima? Raider escuchó esto y soltó una risa fría y burlancia. ¿Me estás provocando? Su mirada era tan afilada como una espada, mirando directamente a Rhaenys. Con una sutil señal de él, los 3 cuellos flexibles de Ghidorah se extendieron hacia adelante nuevamente, e Imiegon los siguieron de cerca. Sus enormes cuerpos se acercan paso a paso, rodeando a Rhaenys y a Reina Roja Meleis. Gruñidos bajos retumbaron en sus gargantas, sus colmillos al descubierto y sus escalas rasparon entre sí, produciendo un sonido chirriante. Claramente listos para atacar. Si la distancia se acortara un poco más, la batalla estallaría al instante. ¿Y cuáles serían las consecuencias de hacerlo? Raider, estando solo, no mostró ningún temor ante esto. Sería simplemente una batalla de dragones. Estaba seguro de que con el poder de sus 3 dragones, especialmente el misterioso Ghidorah, no perdería en absoluto. Rhaenys miró sus ojos intrépidos y la postura invasora de los 3 dragones, y su último atisbo de esperanza se hizo añicos. Ella sintió que su advertencia sobre que la dinastía Targaryen tenía más dragones no solo no había logrado disuadirlo, pero, en cambio, había encendido su espíritu desafiante. Parecía tener la genuina intención de enfrentarse a ella en una batalla de dragones, y parecía decidido a ganar. Rhaenys naturalmente entendió que si el estancamiento continuaba, el único resultado sería que ella fuera destrozada por los 3 dragones. Ella hizo un movimiento decisivo, ordenando inmediatamente a su reina roja Meleis, vamos. Al recibir la orden, la reina roja Meleis inmediatamente giró su enorme cuerpo y huyó. Rhaenys no pudo evitar sentirse secretamente afortunada de haber mantenido deliberadamente su distancia del otro grupo antes para observar, lo que les dio un valioso tiempo de reacción y espacio para despegar. Reina Roja Meleis hizo una simple carrera, luego sus alas se agitaron violentamente. Su enorme cuerpo se disparó hacia el cielo como un rayo rojo, moviéndose extremadamente rápido y aumentando rápidamente la distancia entre ella y el lado de Raider. Raider no había esperado que la persona que hace unos momentos estaba tan agresivo y profería amenazas de repente se diera la vuelta y huyera al instante siguiente, ya a una velocidad tan increíble. Una sonrisa juguetona curvó sus labios y se sintió un poco aburrido. En última instancia, él no había tenido realmente intención de quitarle la vida. Él simplemente quería poner una prueba de su capacidad económica. Como la otra parte se había retirado sabiamente, no pudo molestarse en perseguirlo. ¿Qué lograría persiguiéndolo? ¿De verdad iba a meterse en una gran pelea por una bienvenida involuntaria? Al observar la figura de la reina roja que se alejaba rápidamente, Raider cayó en una profunda reflexión. Por la actitud de la otra parte en este momento, la familia Targaryen parecía no dar la bienvenida a la llegada de otros miembros de la familia del señor dragón. Sin embargo, pensándolo mejor, era algo natural. Si no tuviera estos 3 dragones, y fuera simplemente un descendiente solitario de la familia del señor dragón, o incluso un pariente pobre despojado de su apellido y con una identidad desconocida, probablemente ni siquiera recibiría una recepción decente al llegar a Westeros. Los nobles señores de la dinastía Targaryen probablemente ni siquiera le darían una segunda mirada. Pero ahora, con sus 3 dragones, la situación era completamente diferente.
Estos tres dragones, especialmente el misterioso Ghidorah, fueron sin duda un gran elemento disuasorio. La vigilancia de la familia Targaryen, incluso hasta el punto de utilizar medios contundentes para expulsarlo, quizás fue precisamente porque temían que este pez forastero agitara su apacible estanque de agua de manantial y sacudiera los cimientos de su gobierno en Poniente. Sin embargo, Raider también sabía que en ese momento no tenía buenas intenciones ni pensaba en derrocar a nadie ni en apoderarse de nada. Su único pensamiento en ese momento era recolectar rápidamente puntos de energía. Y en cuanto a secuestrar dragones ajenos, eso estaba apenas en la etapa conceptual. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco divertido. Parecía que la vigilancia de la familia Targaryen no era del todo infundada. Después de haber corrido una distancia segura, Rhaenys finalmente se dio la vuelta, confirmando que ningún dragón la perseguía, y sus nervios tensos finalmente se relajaron un poco mientras dejaba escapar un largo suspiro de alivio. Sin embargo, las dudas en su corazón crecieron salvajemente como la maleza. Ese joven de cabello plateado llamado Raider debe estar escondiendo innumerables secretos. El hecho de que pudiera controlar simultáneamente tres dragones era un milagro casi inaudito en la larga historia de la familia Targaryen. Especialmente ese dragón de tres cabezas, cuya apariencia tenía un sorprendente parecido con el sello de la familia, tres dragones enroscados, esto no era una mera coincidencia. En estas circunstancias, debo regresar inmediatamente e informar a los demás miembros de la familia, especialmente al rey Jaehaerys, de lo que he visto y oído. Rhaenys tomó una decisión. Este asunto no podía tomarse a la ligera, ya que podría afectar la seguridad futura de la familia. Mientras tanto, Raider, después de revisar los alrededores para garantizar la seguridad, comenzó a sacar la comida seca y la cecina que había almacenado en el espacio de almacenamiento del sistema y comenzó a alimentar a los tres dragones. Entregó con cuidado la comida de Ghidorah y Aegon, asegurándose de que estuvieran llenos y bien alimentados, manteniendo su abundante fuerza física. Estas tres bestias gigantes eran su confianza y sus compañeros. Su salud y condición eran cruciales. Después de alimentarlos, Raider le dio unas palmaditas en el cuello a Im, con la mirada fija en la distancia. Cuando aterrizó antes, se dio cuenta de que este lugar no estaba lejos del mar angosto que separaba los continentes oriental y occidental. Mientras volara sobre ese cuerpo de agua azul, debería poder llegar a Rocadragón, la fortaleza de la familia Targaryen. Después de dejar que Rhaenys regresara, me pregunto qué tipo de ceremonia de bienvenida me espera cuando llegue, reflexionó Raider para sí mismo. Sabía que había alertado completamente al enemigo. Después de que Rhaenys regresara, sin duda informaría sobre su existencia y anomalía al alto mando de la familia. Familia Targaryen y los ojos de Raider se profundizaron. Si realmente quiero establecer un punto de apoyo en Poniente y construir mi propio poder, probablemente tendré que enfrentarlos directamente tarde o temprano. Solo hablando con fuerza puedo lograr que me tomen en serio, en lugar de optar por huir ante el menor disturbio, como lo hicieron hace un momento. Sabía que ese camino ciertamente no sería fácil y que incluso podría estar lleno de espinas. Pero no tenía elección. Los recuerdos de su vida pasada y los encuentros de esta vida le hicieron comprender que, para sobrevivir, para proteger lo que quería proteger, tenía que volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para tener un lugar antes que nadie. Rocadragón, una fortaleza Targaryen y posiblemente el campo de pruebas de su destino. Rhaenys, montando su reina roja Meleys, cruzó el cielo como un meteorito en llamas, cruzando el mar angosto a toda velocidad. El contorno de Rocadragón pronto apareció ante su vista, pero ella no lo dudó. Las enormes alas de Meleys volvieron a batir poderosamente el aire, llevándola rápidamente hacia desembarco del rey. El viento del mar angosto aullaba en sus oídos, trayendo un olor salado, pero no podía calmar los pensamientos tumultuosos de su corazón. A lo largo del camino, Rhaenys pensó mucho. Su mente reproducía constantemente la figura serena de Raider, la impactante visión de los tres dragones dando vueltas, especialmente ese dragón de tres cabezas, como el llamado más secreto desde lo más profundo del linaje de la familia. No fue un accidente, fue una variable enorme, una variable capaz de alterar el equilibrio actual. Mientras volaba sobre el mar angosto y se acercaba al desembarco del rey, una atmósfera pesada y opresiva la envolvió, más fría que el viento del mar. Podía sentir las corrientes subterráneas que surgían debajo de la ciudad.
La tensión furiosa entre facciones opuestas, la nación al borde de la guerra. La lucha por la sucesión había despojado al pueblo del último vestigio de decencia, dejando al descubierto colmillos sedientos de sangre. Su marido, Corlys Velaryon, el hombre que era tan amable en su presencia, ahora, para defender el precario reclamo de sucesión de su hijo Laenor. Habían dejado de lado el parentesco y en su lugar habían reunido una flota, preparada para demostrar sus afirmaciones con hierro y sangre. Y el segundo hijo del príncipe Baelon, Daemon Targaryen, el príncipe conocido como el Caballero, además, para apoyar el ascenso de su hermano Viserys al trono de hierro, había reunido un notorio ejército mercenario, acechando como hienas, listas para abalanzarse sobre sus presas en cualquier momento. Laenor es demasiado joven y una punzada de dolor atravesó el corazón de Rhaenys. En el continente dominado por los hombres de Westeros, como mujer, había sido despojada de su derecho a ser la heredera del príncipe heredero. Ella solo podía observar impotente cómo su hijo, Laenor, un joven amable pero inexperto, competía con el ambicioso Viserys por el precario trono de hierro. Laenor estaba en clara desventaja en términos de edad y experiencia. Sin embargo, en ese momento desesperado, la imagen de Rhaegar en su mente despertó algo dentro de ella. Quizás si esto no sea tan malo después de todo. Una idea audaz se encendió en su corazón como una chispa. Rhaegar, que poseía 3 dragones, era una fuerza que no podía ser ignorada. En la caótica situación actual, era como una enorme roca arrojada a un lago en calma. Tal vez podría desviar eficazmente los conflictos internos y atraer la atención de varias facciones hacia él. Si se pudiera utilizarlo inteligentemente, tal vez incluso inclinaría la balanza de la victoria a su favor. La mirada de Rhaenys se agudizó. La ventaja de Viserys residía en ser el heredero legítimo de la familia Targaryen, pero su mayor confianza, el dragón fundador llamado Valerion el Terror Negro, ya estaba muerto. Viserys actualmente no tenía dragón, lo que sin duda era un defecto importante y un potencial punto de avance para alguien con sangre de dragón. La muerte de Valerion y Rhaenys reflexionó sobre esta información, y poco a poco un plan más concreto se fue formando en su mente. Quizás si podemos aprovechar esto. Utiliza el poder de Rhaegar o explota las diferentes actitudes de la gente hacia los dragones para crear caos y debilitar el prestigio de Viserys. Meleys bajó su altitud y las agujas y los muros de desembarco del rey se hicieron cada vez más claros. Rhaenys respiró profundamente, suprimiendo temporalmente todos sus pensamientos. Ahora no era el momento de alarmar demasiado a gente. Necesitaba tiempo e información más detallada para evaluar esta variable repentina y cómo transformarla en una pieza de ajedrez ventajosa para ella. Ella sabía que este juego recién comenzaba y que ella tenía que ser la jugadora más astuta. Rhaenys aterrizó silenciosamente dentro del pozo del dragón de desembarco del rey. El enorme cuerpo de Meleys era como una colina carmesí ardiente en la noche, pero rápidamente controló su aura y se ocultó en las sombras del pozo del dragón. Rhaenys desmontó sin alarmar a nadie, como si simplemente volviera a su sitio habitual. Sabía que desembarco del rey era como un polvorín encendido en ese momento y que cualquier movimiento inusual podría desencadenar una explosión devastadora. Lo que necesitaba era esperar y ver, y luego encontrar el interruptor desde adentro para encender o apagar la mecha. Su destino era un solo lugar. Las profundidades del castillo donde se encontraba el trono del Álamo, el dormitorio de su abuelo, el viejo rey Jaehaerys Targaryen. Los guardias reconocieron a Rhaenys. Aunque era tarde en la noche, anunciaron su presencia como una cuestión de rutina. Jaehaerys, el rey dragón que una vez llevó a la dinastía Targaryen a la gloria, tenía ahora más de 70 años, su cuerpo envejecido estaba envuelto en un pesado brocado y cojines, y parecía algo encorvado. El tiempo había tallado sin piedad profundas líneas en su rostro, y su barba plateada era rala y desaliñada, pero en sus ojos hundidos aún persistía la majestad de un rey. Sin embargo, esta majestad ahora parecía impotente debido a su debilidad física. Cada respiración era pesada y trabajosa, y cada vez que levantaba la mano, tenía que hacerlo con cuidado, como si la frágil llama de la vida pudiera extinguirse con el más mínimo descuido. Cuando el asistente anunció la solicitud de audiencia de Rhaenys, un atisbo de dolor de cabeza indefenso cruzó la mente de Jaehaerys. Conocía demasiado bien a su nieta. Ella era inteligente y decidida, pero también igualmente obstinada, poseedora de la ambición y el orgullo más fuerte de la familia Targaryen.
En ese momento, la nación se encontraba en una coyuntura crítica, y él, el rey que debería haber sido la fuerza estabilizadora, necesitaba ayuda incluso para ponerse de pie, y mucho menos para hacer frente a las crecientes corrientes políticas subyacentes. Déjala entrar, ordenó con voz ronca y un deje de cansancio en la mirada. No puedo negarme a verla, después de todo y... Sonrió amargamente, después de todo, ella era su nieta, la madre de un potencial heredero al trono y una de las figuras centrales de esta farsa. Jaehaerys sabía que nominalmente la elección del heredero era entre el príncipe heredero Viserys y Laenor, pero en realidad, esta lucha de poder por el trono de hierro había evolucionado hacía tiempo hasta convertirse en una confrontación abierta entre sus dos nietos, Viserys y Daemon, y su nieta Rhaenys y su marido Corlys Velaryon. La ciudad ya estaba llena del olor a pólvora, y los soldados y aliados de ambos bandos competían en secreto por el poder, esperando solo que él, el árbitro final, cayera, y entonces las llamas de la guerra se encenderían de inmediato. La idea de la guerra civil que podría estallar después de su muerte lo a Jaehaerys hasta los huesos. Este era el reino al que había dedicado su vida a proteger, y nunca permitiría que se desmoronara en sus manos. Se estaba devanando los sesos, pensando en cómo persuadir a ambos bandos para que cesaran el fuego temporalmente, o al menos, antes de dar su último aliento, hacer que Viserys se comprometiera simbólicamente para apaciguar la ira de Rhaenys. Varios escenarios de negociación difíciles se desarrollaron en su mente cuando, de repente, la voz urgente y baja de Rhaenys interrumpió sus pensamientos. Abuelo. Rhaenys se arrodilló sobre la gruesa alfombra. Su voz temblaba de emoción, pero sus ojos eran excepcionalmente firmes. Él trajo noticias, noticias que podrían cambiarlo todo. Jaehaerys levantó los párpados confundidos, haciéndole un gesto para que continuara. Rhaenys respiró profundamente y contó, de la forma más concisa y precisa posible, cómo había conocido a Rhaegar y le habló de sus 3 dragones, especialmente del dragón de 3 cabezas sin precedentes. Sus palabras llegaron rápidamente, cada una como un pesado martillo golpeando el corazón de Jaehaerys. 3 dragones, y murmuró Jaehaerys, con su rostro envejecido contorsionado por la sorpresa. De repente tosió, aferrándose con fuerza a los reposabrazos, con los nudillos blancos por el esfuerzo. ¿Y un dragón de 3 cabezas? Esto es imposible, esto es absolutamente imposible. Su voz tembló de incredulidad y casi se desmayó. Rhaenys lo estabilizó nerviosamente, observando el cuerpo frágil y envejecido de su abuelo balanceándose bajo el inmenso impacto. Después de un largo rato, Jaehaerys se recuperó lentamente con dificultad. Jadeaba en busca de aire, su frente estaba cubierta de sudor frío. Levantó sus ojos nublados y miró fijamente a Rhaenys, como si buscara el más mínimo indicio de mentira. Rhaenys sostuvo la mirada de su abuelo directamente. No había vacilación en sus ojos, solo una seriedad y una certeza casi fanáticas. Ella incluso se acercó levemente, como diciendo: sí, abuelo, es verdad, absolutamente verdad. El rey Jaehaerys guardó silencio. El aire en la habitación pareció solidificarse y solo se oía su pesada respiración. Miró a su nieta, que había heredado el linaje Targaryen, el linaje de la familia del señor dragón, y vio la luz aguda e innata de un gobernante parpadeando en sus ojos. Después de un largo rato, exhaló lenta y difícilmente, como si hubiera pasado por una larga y dolorosa lucha. Aceptó esta realidad. No por la expresión de Rhaenys, sino por la realidad misma. El linaje de la familia del señor dragón era, después de todo, poderoso, lo suficientemente poderoso como para dar a luz una vez más a un milagro tan increíble después de tantos años de inactividad. Él, Jaehaerys Targaryen, se encontró una vez más en un punto de inflexión en la historia. Solo que esta vez, ya no era el rey que podía influir fácilmente en el mundo, sino un anciano que solo podía aceptar pasivamente. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, tanto de anticipación por el resurgimiento de la familia como de profunda preocupación por la caótica situación actual. Sabía que esta noticia, fuera buena o mala, cambiaría por completo el futuro de desembarco del rey e incluso de todo el continente de Poniente. El rey Jaehaerys cerró lentamente los ojos, pero su conciencia estaba inusualmente clara, como un barco arrojado al ojo de una tormenta, sacudido por las olas de innumerables pensamientos. Era viejo, su cuerpo se sentía vacío y hasta pensar se había convertido en una carga lujosa. Pero en ese momento, la noticia que trajo a Rhaenys fue como una llave, abriendo instantáneamente el rincón más secreto y glorioso de su memoria profunda.
Pensó mucho, desde la gloria de la familia hasta los conflictos internos actuales, desde la brillantez pasada hasta la crisis actual. Pero al final, todos sus pensamientos convergieron en 3 puntos focales innegables, como 3 picas de hielo afiladas que perforaban su ya frágil corazón. El primer punto, y el más impactante para él. Una persona domesticando 3 dragones. Este fue un milagro inaudito en la historia de la familia Targaryen, e incluso en la historia registrada de los dragones. Desde la perdición de Valyria, el número de dragones había disminuido reducido y el verdadero linaje de los dragones también se había diluido. Incluso durante el período más próspero de la familia Targaryen, en su mayoría siguió la antigua tradición de una persona, un dragón. En la descripción de Rhaenys, la persona llamada Raider no solo poseía 3 dragones, sino que también parecía ser su amo absoluto. Ese tipo de afinidad y control no era de ninguna manera ordinaria. ¿Qué significaba esto? Significaba que su verdadero linaje de dragón no se había diluido con el tiempo y aún conservaba la pureza y el poder de los antiguos señores dragón valirios. ¿Qué significaba esto? Significaba que no era un señor dragón común y corriente, sino un gran señor dragón, un verdadero miembro de la familia de los señores dragón, una existencia capaz de desestabilizar el orden existente. Aún más aterrador es que rompió la limitación de una persona, un dragón, que contenía infinitas posibilidades y un poder infinito. El segundo punto. El tamaño de los 2 dragones gigantes adultos. Rhaenys los describió como mucho más grandes que Valerion el Terror Negro. El corazón de Jaehaerys se encogió de repente. Valerion, el poderoso dragón gigante fundador, el dragón más fuerte de la familia, sin excepción, su tamaño ya estaba entre los mejores de los dragones gigantes conocidos. Más grande que él. ¿Qué significaba esto? Significaba que su entorno de crecimiento estaba lleno de una energía mágica mucho más rica que la de Poniente. Jaehaerys cerró los ojos y el nombre envuelto en tabú y gloria apareció en su mente. La antigua península Valyria. Solo allí, esa tierra de volcanes y magia que dio origen a la civilización Valyria y también se tragó a la familia del señor dragón, poseía un poder elemental tan inmenso y podía nutrir dragones gigantes tan colosales. Esto confirma aún más su primer juicio. Este Raider y sus dragones tenían su origen en dragones gigantes valirios puros, de aquella olvidada edad de oro. Y el último punto, y el que más le aterrorizaba, hasta el punto de maldecirle por dentro. El dragón demonio de 3 cabezas. El joven dragón descrito por Rhaenys tenía 3 cabezas y una forma extraña, como si desafiara las leyes de la naturaleza. La memoria de Jaehaerys se remonta instantáneamente a las antiguas leyendas de la familia y a los polvorientos registros históricos. ¿Dragón de 3 cabezas? Ni siquiera en el apogeo del feudo valirio se tenía constancia de tal mutación. Esa fue una época en la que los dragones florecieron, pero también comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Este dragón, aunque todavía es una cría, ¿qué tipo de potencial y poder aterrador poseía? Jaehaerys simplemente no podía imaginarlo. 3 cabezas significaban 3 controles elementales diferentes. ¿O el triple de poder? Su potencial de crecimiento probablemente superaba con creces al de cualquier dragón gigante conocido. Una existencia con un potencial tan aterrador, una vez que creciera, sería suficiente para sacudir el mundo entero. Al imaginar a este dragón demonio de 3 cabezas, la ira de Jaehaerys se estalló repentinamente sin previo aviso. De repente presionó la sábana debajo de él, sus nudillos eran blancos por el esfuerzo, y un gruñido bajo, como de bestia, se escapó de su garganta. Se acordó de esos malditos amos esclavistas del feudo libre, esos degenerados con linajes delgados y retorcidos de señores dragón. Capturaron en secreto a personas con linajes puros de señor dragón, los encarcelaron como ganado dentro de los muros negros, intentando ganar la habilidad de montar dragones mejorando sus propios linajes familiares, e incluso intentaron constantemente incubar huevos de dragón, tratando de replicar el poder de los dragones. La familia Targaryen conoció estos planos desde hacía mucho tiempo, pero para no llevar la guerra al lejano poniente y mantener un frágil equilibrio, optaron por hacer la vista gorda. Ahora parecía que los experimentos de estos chicos realmente habían tenido éxito. No solo lograron incubar dragones con éxito, sino que incluso apareció una mutación tan antinatural. Jaehaerys maldijo para sus adentros. Un montón de inútiles. Un montón de cobardes que solo conspiran en la oscuridad. No eran dignos de poseer dragones, no eran dignos de heredar la gloria de los señores dragón.
sus acciones al final solo traerían desastre, y ahora, este desastre, en una forma que él no podía haber predicho ni controlado, había descendido sobre él, sobre su reino. Estos 3 puntos, como 3 montañas pesadas, pesaban en el corazón de Jaehaerys. Una figura misteriosa con un linaje de señor dragón puro y poderoso, que rompió las convenciones y vino de Valiria. 2 dragones gigantes de tamaño aterrador. Y un dragón demonio de 3 cabezas con potencial infinito y una forma extraña. Todo esto presagiaba un futuro que no podía controlar, un futuro que podría trastocar por completo el orden existente. Y él, sin embargo, apenas podía mantenerse en pie y caminar. Lo que sintió el rey Jaehaerys no fue simplemente la amenaza física que representaban los 3 dragones de Raider, sino una presión más profunda sobre la legitimidad del linaje y el destino de la familia. Ese linaje puro de señor dragón, ese poder poco convencional, esa aura misteriosa de la antigua Valiria, todo se sentía como látigos invisibles que azotaban la autoestima y la dignidad restantes del viejo rey. No podía esperar más. Cuanto más pasara el tiempo, más probable era que una variable desconocida llamada Raider agitara la ya turbulenta situación en desembarco del rey. Tenía que actuar de inmediato para eliminar de raíz esa amenaza potencial o convertirla en un activo para la familia Targaryen. Ordené. Inmediatamente. Llamen a todos los miembros de la familia Targaryen que puedan venir. La voz de Jaehaerys sonaba un poco ronca por la debilidad, pero la urgencia y la autoridad incuestionable que emanaban hicieron que el asistente que estaba allí no se atreviera de demorarse en lo más mínimo. Ni siquiera se cambió su camisón ligeramente desaliñado, luchando por sentarse y haciendo señas para que alguien trajera su corona. El frío tacto metálico le hizo sentir un poco más lúcido y permitió que el prestigio que le quedaba se consolidara. La noche era profunda, pero las profundidades del castillo estaban brillantemente iluminadas. La noticia se extendió por desembarco del rey a la mayor velocidad, especialmente en los círculos relacionados con la familia Targaryen. Los familiares, sin importar dónde estuvieran en ese momento, sin importar cuántos rencores tuvieran, entendieron que esta no era una citación común y actual. Cuando vieron al viejo rey, tambaleándose y pálido pero aún sentado en el trono de hierro, todos sintieron una pesada sensación de preocupación. El ambiente en la sala de reuniones era pesado, lleno de tensión e inquietud. Viserys y Daemon intercambiaron miradas, sus ojos llenos de vigilancia y un sutil toque de emoción. Para ellos, esta era quizás una oportunidad para romper el punto muerto. Corlys, sin embargo, parecía más preocupada. Miró a su esposa, Rhaenys, tratando de obtener más información sobre Rhaegar. Rhaenys permaneció sentada en silencio, con el rostro inexpresivo, pero su mente estaba acelerada, evaluando las reacciones de su abuelo y de la familia Targaryen. El rey Jaehaerys utilizó sus últimas fuerzas para aclararse la garganta y comenzó su discurso. No se anduvo con rodeos, presentó de manera directa y concisa y sería las noticias que Rhaenys había traído y su análisis basado en ellas. Se trataba del linaje puro del rey dragón, de los 3 dragones que desafiaron las convenciones, de la amenaza potencial de Valiria y de los 3 dragones más inquietantes. Debemos actuar, la voz del viejo rey tembló levemente por la emoción. Raider Mirasis, es como una piedra arrojada a un estanque, que ya agita nuestro tranquilo lago. No podemos quedarnos de brazos cruzados y observar cómo se fortalece, no podemos permitir que se convierta en un catalizador de nuestros conflictos internos, y mucho menos podemos dejar que tenga la oportunidad de desafiar a nuestra dinastía Targaryen. Los familiares permanecieron en silencio, digiriendo esta noticia que podría cambiarlo todo. Viserys fue el primero en romper el silencio. Miró a su abuelo y su tono tenía un matiz de desafío. Abuelo, ¿por qué no lo consideramos una amenaza y lo eliminamos de un plumazo? Por muy grandes que sean sus dragones, aún tenemos 4 dragones adultos. Daemon rió levemente. ¿Acabarlo? Viserys, no lo olvides, sus dragones parecen incluso más poderosos de lo que imaginábamos. Además, todavía tenemos la cuestión de la sucesión al trono de hierro. Silencio. Jaehaerys golpeó repentinamente el reposabrazos. Aunque no con mucha fuerza, la autoridad los silenció. No es momento de conflictos internos. Debemos unirnos. Rhaegar, podría ser nuestro mayor desafío, o quizás nuestro mayor desastre. No podemos actuar precipitadamente. Después de una feroz discusión, incluso una pelea, finalmente, bajo la autoridad de Jaehaerys y la presión de la realidad, la familia Targaryen llegó a un consenso.
Decidieron reunir a los únicos 4 dragones gigantes supervivientes de la familia Targaryen y preparar una emboscada cerca de Rocadragón, una ruta por la que probablemente pasaría Rhaegar. El mejor resultado, naturalmente, sería persuadir a Rhaegar a través de la negociación para que se casara con un miembro de la familia Targaryen, para que sus dragones pertenecieran a la familia Targaryen, convirtiéndose en una ayuda para contrarrestar amenazas externas e incluso resolver problemas de sucesión interna. Después de todo, una persona solitaria siempre es más fácil de controlar que una fuerza externa con 3 dragones. ¿Y si las negociaciones fracasan? No les quedaría más remedio que recurrir a la fuerza. Una batalla de dragones. Esa era la opción que la familia Targaryen menos quería ver, pero para la que tenían que preparar. Jaehaerys sabía en su corazón que sus dragones gigantes, Vermithor y Silverwing, aunque eran los dragones adultos más grandes dentro de la familia Targaryen en términos de tamaño, estaban de hecho en desventaja en términos de tamaño físico. Sin embargo, todavía tenían una ventaja numérica. 4 contra 3. Los dragones gigantes que pueden entrar en batalla, recitó Jaehaerys los nombres con dificultad, cada nombre representando la fuerza y el orgullo de la familia Targaryen, son mi propio dragón gigante, Furia de Bronce, Vermithor. Silverwing de la reina Alysanne, aunque esté muerta, desentiérrenla. Bloodwyrm de Daemon, Caraxes. Y la reina roja de Rhaenys, Meleys. 4 dragones gigantes, 2 de los cuales eran los dragones adultos más grandes ya domesticados dentro de la familia Targaryen, y los otros 2 no eran de ninguna manera débiles. En opinión de Jaehaerys, incluso si los 3 dragones del oponente fueron asombrosamente grandes, especialmente si los 2 dragones adultos podrían ser incluso más grandes que el difunto Valerion. La ventaja numérica, sumada a los físicos de Vermithor y Silverwing, aún podría darles una ligera ventaja en poder de combate. Esta era la única forma que se le ocurrió para contrarrestar la amenaza desconocida y proteger el linaje de la familia Targaryen. Se reclinó en su silla, exhausto, pero su corazón no podía encontrar la paz. Esta inminente batalla de dragones, independientemente del resultado, cambiaría profundamente el destino de la familia Targaryen. La atmósfera de la reunión familiar era tan pesada que casi resultaba sofocante. Cuando el viejo rey anunció laboriosamente su decisión y declaró levantada la reunión, todos se sintieron aliviados, aunque también había una sutil inquietud. Viserys, quien se consideraba el más cercano al verdadero linaje de sangre de dragón, permaneció solo en el salón después de que todos se dispersaron, sintiendo el rechazo silencioso que le pertenecía. Sin un dragón gigante, incluso participar en la batalla de dragones que determinaría el destino de la familia Targaryen se convirtió en un lujo. Una sensación de crisis sin precedentes se apoderó de él. Su padre era viejo, Daemon el Bruto se estaba volviendo cada vez más incontrolable, el poder de Rhaenys y Corlys estaba creciendo, y él, el digno Viserys Targaryen, el futuro heredero al trono de hierro, ni siquiera tenía un dragón para montar. ¿Cómo iba a comportarse? ¿Cómo podría conservar el lugar que le corresponde? Un pensamiento surgió en su mente, solo para ser rápidamente suprimido por otro. Domesticar un dragón. Él era quien había montado a Valerion el Terror Negro, el dragón gigante más poderoso de Poniente. A sus ojos, los otros dragones gigantes que existen actualmente en la familia Targaryen, Vermithor, Silverwing, Caraxes, e incluso la malhumorada reina roja de Rhaenys, Meleys, eran meras sombras de Valerion, no lo suficientemente puras, no lo suficientemente poderosas. Sin embargo, la idea de acercarse personalmente a un dragón gigante que nunca había sido domesticado, especialmente los más grandes y antiguos como Caníbal o Vhagar, lo hizo dudar. Mientras Viserys se debatía entre la vacilación y la ira, Rhaenys ya había dispuesto silenciosamente sus propias piezas. Su hija mayor, Lanaer, valiente e inteligente, junto con su hijo aparentemente joven, Laenor, habían sido enviados en secreto a Rocadragón. Su objetivo era Vhagar, el dragón más grande y salvaje que aún vivía dentro de la familia. Rhaenys sabía que esto era extremadamente peligroso, pero el riesgo y la oportunidad iban de la mano. Ella no podía permitirle a Viserys la oportunidad de reclamar esta bestia, que simbolizaba el poder absoluto. Una vez que Vhagar fuera domesticado con éxito, sin importar a quién perteneciera, aumentaría enormemente la influencia de su lado en la disputa por la sucesión, e incluso podría convertirse en la clave para revertir toda la situación. Los cálculos de Rhaenys fueron astutos. Quería poder tangible, no afirmaciones efímeras.
El cielo estaba débilmente iluminado y el resplandor de la mañana cubría Desembarco del Rey con un velo dorado, pero la atmósfera dentro de la ciudad permanecía tensa. El rey Jaehaerys, aunque su cuerpo estaba tan débil que parecía a punto de desmoronarse, insistió en participar personalmente en esta operación crucial. No podía estar ausente. Su sola presencia era un elemento disuasorio, un símbolo. Se puso la capa de color púrpura oscuro que simbolizaba la autoridad real y, con el apoyo de su esposa, trepó temblorosamente a la ancha espalda del poderoso dragón Vermitor. La reina Alysanne, aunque también desgastada por el tiempo, aún conservaba una fuerza física y un coraje asombrosos. Montó firmemente en Silverwing. Los dos dragones más poderosos de la familia emitieron rugidos bajos, como si respondieran a la voluntad de sus amos. Daemon ya había montado a Caraxes, su dragón llamado Gusano de Sangre, cuyas escamas rojas brillaban con un brillo peligroso a la luz de la mañana. Rhaenys, mientras tanto, acariciaba la suave cabeza de la reina roja. Meleys, confirme todas las instrucciones y luego se sentó firmemente sobre ella. Meleys dejó escapar un ronroneo de satisfacción y sus enormes alas dieron un poderoso golpe. Jaehaerys le ordenó explícitamente a Viserys, que no tenía dragón, que permaneciera en Desembarco del Rey. El viejo rey conoció los sentimientos de su orgulloso nieto en ese momento, pero cuando se enfrentaba a dragones, una persona sin dragón era una carga, e incluso podía convertirse en un cebo. No podía arriesgar todo el plan. Al mismo tiempo, ordenó que todas las fortificaciones defensivas de Desembarco del Rey entrarán en el máximo estado de alerta. En las murallas de la ciudad, las ballestas gigantes, especialmente diseñadas para dragones y capaces de perforar escamas de dragón, fueron instaladas una por una, y los arqueros tomaron sus posiciones, con las flechas preparadas, esperando órdenes. Jaehaerys sabía que, sin importar lo que sucediera en Rocadragón, Desembarco del Rey tenía que estar preparado para lo peor y mantener el último bastión. Con un largo grito de Vermitor, 4 dragones se elevaron hacia el cielo, sus enormes sombras barriendo rápidamente las torres de Desembarco del Rey. Volando hacia la lejana Rocadragón, dejando atrás a un Viserys que parecía aún más aislado y enojado a la luz de la mañana. El cielo sobre Rocadragón, con la llegada de la Naer, de repente se llenó de asombro y éxtasis. Cuando esta niña, que aún no tenía 10 años pero tenía una mirada excepcionalmente firme, ante los rugidos de la antigua y masiva criatura capaz de derretir rocas y el sondeo de la llama del dragón, finalmente ganó la partida con una fuerza de voluntad inefable, haciendo que esa antigua y enorme criatura la reconociera, y toda la isla estalló. Vhagar, uno de los dragones más grandes y salvajes de la leyenda, en realidad había sido domesticado por un niño. Esto fue un milagro, otro presagio auspicioso para el resurgimiento de la familia Targaryen. El rey Jaehaerys y su grupo acababan de llegar a Rocadragón, sus cuerpos cansados aún no se habían relajado del todo de los lomos de los dragones, cuando recibieron esta emocionante noticia. Vermitor y Silverwing emitieron bajas resonancias, como si también se sintieran gratificados por la gloria de la familia. Rhaenys apenas podía ocultar su alegría. Su hija más destacada no solo había garantizado su propia seguridad, sino que también había añadido un valor incomparable a la familia. Incluso el rostro pálido de la reina Alysanne mostró una sonrisa de alivio. 4 dragones se habían convertido en 5. Esto era un aumento tangible en poder. Sin embargo, no todos sintieron alegría pura por esto. Daemon, montado en la espinosa espalda de Caraxes, miró a la multitud en la isla de abajo animando a la Naer. Y una leve sonrisa tocó sus labios. Un dragón más significaba que su capital para participar en este juego de poder había aumentado. Pero pronto la sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por un sutil indicio de preocupación. La Naer había domesticado a Vhagar, el dragón más grande actualmente vivo en la familia. Sin duda, esto elevó la fuerza del bando de Rhaenys en otro nivel, y la resistencia a que su hermano Viserys ascendiera al trono de hierro había aumentado en otro punto. Involuntariamente miró a su abuelo, Jaehaerys, frente a él. Este viejo rey, este símbolo de la autoridad restante de la familia, ¿elegiría finalmente de qué lado ponerse? ¿Elegiría el linaje legítimo de Viserys o las más fuertes Rhaenys y Laenor? Esta pregunta pesó en el corazón de Daemon como una piedra. Justo cuando Daemon estaba reflexionando sobre esto, diferentes movimientos vinieron del otro lado del cielo.
Al otro lado del mar angosto, Raider, que había soportado un largo viaje, y sus 3 dragones, cada uno con una forma distinta y que emanaban un aura peligrosa, finalmente habían completado su travesía. No se habían desviado de su curso. El mapa los guiaba directamente a Rocadragón. Cuando la silueta única de la isla apareció en el horizonte, Raider entrecerró ligeramente los ojos, como si evaluara el valor de esta tierra. Casi al mismo tiempo que Raider vio Rocadragón, el rey Jaehaerys y los demás también notaron los puntos negros que se agrandaban lentamente en el cielo distante. No uno, sino 3. Y sus tamaños eran bastante considerables, especialmente los 2 dragones que parecían adultos. Sus escenas reflejaban un brillo inquietante a la luz del sol, y una de ellas incluso emanaba levemente un antiguo tono púrpura oscuro de estilo valirio. Lo que más sorprendió a Jaehaerys fue que pareció sentir una presencia entre ellos, esa línea de sangre pura y poderosa del rey dragón, presionando como una fuerza tangible. Ya están aquí. La voz del rey Jaehaerys resonó desde el lomo del dragón, débil pero con una determinación innegable. Le dio una palmadita al enorme cuello de Vermitor, y este emitió un rugido majestuoso. Su enorme cuerpo de repente se elevó hacia el cielo nuevamente, volando para encontrarse con los 3 puntos negros cada vez más claros. Silverwing, Caraxes, Meleis y Vagar los siguieron de cerca, 5 dragones como un torrente de acero, dibujando 5 horribles rastros en el cielo, avanzando agresivamente hacia el enemigo desconocido. Una tormenta que rodeaba a Rocadragón y el destino de la familia Targaryen estaba finalmente a punto de caer. Raider, a lomos del dragón negro su mirada aguda atravesó la distancia que se acortaba rápidamente, fijándose instantáneamente en los 5 dragones que los rodeaban desde diferentes direcciones. Un fugaz atisbo de sorpresa cruzó su mente. 5. La desventaja numérica era aún más pronunciada de lo que esperaba. Y Aegon, los 2 dragones adultos, claramente también sintieron la amenaza. Sus enormes cuerpos temblaron levemente en el aire, luego dejaron escapar ensordecedores rugidos de dragón, un sonido como el de un trueno, que llevaba una advertencia y destrozó el aire. 5 contra 3 y murmuró Raider para sí mismo, mientras un arco frío se curvaba en la comisura de su boca. A primera vista, estaba en desventaja, pero sabía que los números no eran el único factor decisivo. Si bien el dragón negro y el dragón rojo Yigen eran grandes, sus movimientos podrían ser lentos como resultado. En cuanto a Ghidorah, aunque pequeño en tamaño, podría carecer de experiencia, pero su poder de combate no era débil. Sus 3 dragones habían pasado por un entrenamiento cruel, estaban llenos de salvajismo y deseos de matanza, y su coordinación era mucho más tácita que la de los dragones ordinarios. Más importante aún, el contenido potencial en la propia Ghidorah era un elemento disuasorio invisible. Raider tenía absoluta confianza en sus dragones. No era alguien a quien le gustara esperar pasivamente, especialmente en esta tierra desconocida, solo, con 3 dragones gigantes capaces de causar un alboroto. Conocía demasiado bien el destino de un kaki blando. Para ganar un punto de apoyo en el complejo atolladero político de los 7 reinos, si no demostraba algo de fuerza, nadie lo tomaría en serio, y mucho menos le daría un territorio estable. ¿Destruir toda la dinastía Targaryen? Era una tarea casi imposible, que consumía demasiada energía y con demasiada probabilidad de provocar el cerco y la supresión total de toda la familia Targaryen. Pero ocupar un territorio propio y establecer su propio poder era absolutamente factible. Mostrar fuerza y es necesario. Raider entrecerró los ojos, tomando una decisión. ¿Negociar? Eso podría esperar hasta después de la pelea. Ahora, solo la fuerza podía hablar. Sin vacilar, dio una orden en voz alta, y su voz resonó entre las escamas de Ataque. Cuando cayó la orden, los 3 dragones gigantes emitieron simultáneamente rugidos de dragón que hicieron temblar la tierra. El sonido ya no era una mera advertencia, sino que estaba lleno de intensa provocación e intención asesina. Escupí una pequeña bocanada de humo negro, mientras Aegon levantaba la cabeza, revelando unos colmillos afilados. Y el joven dragón de 3 cabezas, Ghidorah, abrió las 3 bocas a la vez, emitiendo un grito extraño y espeluznante que no era ni de dragón ni de bestia. Las 3 cabezas parecían competir para expresar emoción y sed de sangre. Obviamente los 5 dragones gigantes de Targaryen tampoco eran bestias gentiles. También eran dragones crueles y guerreros.
Ante la evidente provocación, Vermitor dejó escapar un rugido majestuoso, sus escamas de bronce brillaron fríamente bajo la luz del sol. Silverwing se giró elegantemente hacia un lado, batiendo sus alas para crear una ráfaga de viento, emitiendo un grito claro y melodioso. Vagar, como un insecto venenoso que sale arrastrándose del infierno, emitió un siseo bajo y continuo. Melee ardió con furia roja, rugiendo en respuesta. Vagar, que acababa de unirse a la batalla, aunque un poco mayor, rugió desafiante. Su enorme cuerpo y la voluntad resuelta de la princesa Lanaer le permitieron no mostrar debilidad. Los dos bandos se acercaron rápidamente en el aire y la distancia se hizo cada vez más corta. No hacían falta palabras. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y el aura hostil de los dragones gigantes. Una batalla aérea decisiva, en este pequeño escenario aéreo, estaba a punto de estallar. El rey Jaehaerys originalmente esperaba resolver este conflicto potencial a través de la comunicación. En su corazón, la aparición arrepentida de Raider podría ser un rayo de esperanza para aliviar los conflictos internos. Incluso si solo había una pequeña posibilidad, valía la pena intentarlo. Intentó alzar la voz, queriendo transmitir su deseo de paz, pero alto en el cielo, el viento aullante se tragó instantáneamente sus débiles palabras. Sin mencionar a Raider, incluso los jinetes de los otros dragones gigantes que lo acompañaban podrían no haberlo escuchado con claridad. Raider, por su parte, claramente tenía pensamientos diferentes, o más bien, una actitud de desconfianza y prevención, optando por atacar directamente. Espera. No ataques a ciegas. Gritó Jaehaerys de nuevo, intentando controlar la situación. Su mirada ansiosa recorrió a los 5 dragones gigantes, especialmente a Vagar, quien se había unido a la batalla el último. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la situación ya estaba fuera de control. Después de todo, la princesa Lanaer era solo una niña. Había domesticado a Vagar hacía solo unas horas. Este dragón gigante, el más antiguo y más grande de la familia Targaryen, aunque sumiso a Lanaer, no había domesticado por completo su inherente salvajismo y beligerancia. Provocada por los desafiantes rugidos de dragón de los 3 dragones oponentes, su enorme cuerpo parecía haber encendido una mecha, ignorando por completo las palabras tranquilizadoras y las órdenes de su joven amo en la silla del dragón. Ella dejó escapar un rugido que sacudió las nubes, su enorme cuerpo como una flecha lanzada desde un arco, cargando sin desaceleración hacia el enemigo más importante. Sus enormes fauces, repletas de dientes afilados, se abrieron de par en par, revelando colmillos amenazantes, listos para asestar un golpe frontal a este provocador temerario. El rostro de Lanaer palideció de miedo, su pequeño cuerpo casi fue arrojado de la silla del dragón que se sacudió violentamente. Ella intentó desesperadamente tirar de las riendas y dar órdenes, pero Vagar estaba completamente inmerso en el frenesí de la batalla. Raider observó la escena con frialdad, con un destello de burla imperceptible en sus ojos. Este viejo dragón era tan legendario como se rumoreaba, pero el joven jinete claramente aún no podía controlarla por completo. No lo dudó ni un instante, sabiendo que cualquier retraso podría poner a su equipo en una posición aún más desventajosa. Se inclinó cerca del oído del dragón negro y en valirio, un idioma que solo ellos entendían, ordenó claramente. Dracarios. Esta orden parecía llevar magia, encendiendo instantáneamente las llamas negras dentro del cuerpo de Im. Casi en el mismo momento en que cayó la orden, la enorme cabeza de Im se levantó de golpe y un rugido profundo emanó de lo más profundo de su garganta. Inmediatamente después, una llama de dragón viscosa y negra como la tinta, como la ira del infierno, con un olor acre a azufre, salió disparado con una velocidad asombrosa, directamente hacia Vagar, que estaba cargando al frente. Ante el ataque arrepentido, Vagar mostró sus cientos de años de instintos de combate acumulados. Su enorme cuerpo ejecutó un giro increíblemente ágil en el aire, luego plegó abruptamente sus alas, cayó verticalmente como un meteorito, evitando por poco las mortales llamas negras. Sin embargo, en el momento en que esquivó el ataque, su enorme cabeza se levantó de golpe, sin ninguna orden de su jinete. Una llama de dragón blanca abrasadora y deslumbrante ya había estallado, tomando represalias con furia vengativa hacia la dirección del atacante. Sin embargo, esta intensa maniobra y contraataque fueron una pesadilla para Lanaer en la silla del dragón. Los movimientos de Vagar eran demasiado violentos.
Aunque la silla del dragón estaba firmemente sujeta, la fuerte inercia todavía hacía que la pequeña princesa se sacudiera y se balanceara violentamente en la silla. Si el arnés de seguridad no hubiera sujetado su cuerpo firmemente, probablemente se habría caído de la parte trasera de este gigante hace mucho tiempo. El miedo se apoderó de ella al instante, pero al ver que Rocadragón se acercaba cada vez más y a las fuerzas enemigas y amigas cada vez más cercanas, se mordió el labio con un destello de determinación en sus ojos. La batalla había comenzado.